Suscríbete a la Panterita. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegría para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo de la radio más potente del país, muy buenas tardes, ¿qué tal? Ariel Julián, ¿cómo te va? Bien, hermano? Bruno, buen día, saludo a todos. Bien, señor Chan, ¿cómo le va? Buen día, Bruno. Federico, ¿cómo te va? Muy bien, buen día. Bueno, ¿qué hay, muchachos? ¿Qué novedades hay en el mundo del fútbol? Viajó Olimpia. Habló Cardona. Habló el presidente del Olimpia. Sí, y otra vez resaltó que el plantel está al día y que le gustó ciertas actitudes del equipo. La velocidad, por ejemplo. Ajá. Pero categórico fue en sus palabras en cuanto a que esta comisión directiva está al día, al tiki-taka en cuanto a salario. Bueno, ¿y por qué no escuchamos ya entonces a Cardona? Arrancamos con el presidente del Olimpia, que previo al viaje habló entonces, ¿ya se encuentra en Lima Olimpia o no? Tendría que, ¿verdad? Al mediodía dijo Quique Landaida que estarían iba a llegando. Iquique primero, ¿eh? Como Primero, el charter, sí. tenía que hacer la parada en Iquique para cargar combustible. Sí. Los compañeros de la TV, si pueden pasar la nota, por favor. Con Cardona. Un partido muy importante, un partido que empieza una etapa, un desafío que todos tenemos, la Libertadores. Un sueño que todos tenemos y es un partido donde esperemos que se den todas las cosas. Nuestro equipo está enfocado, está trabajando. Ayer estuve en la práctica y realmente se ve un equipo con velocidad, con ganas, con hambre. Y bueno, ahora tenemos que ir haciendo lo que tenemos que hacer nuestro juego, nuestro estilo de partido, y yo creo que están dadas las condiciones para hacer un gran partido. Presidente, y como manda más del club también estás debutando internacionalmente. Así mismo, arranca una nueva ilusión. Y bueno, vamos a representar al Olimpia, lo que siempre hizo el Olimpia. Olimpia donde entra a luchar, entra a marcar una hoja de ruta, y Olimpia es Olimpia. O sea que nos espera una gran responsabilidad, un gran desafío. Los jugadores entienden de que esto es un desafío importante. Los jugadores saben que hoy que el club está cumpliendo con ellos en todo, ha cumplido con todo. Le ha dado todas las condiciones necesarias para que ellos estén tranquilos y hagan lo que tengan que hacer. Jugar, demostrar actitud, porque yo siempre digo, la actitud es casi todo en el fútbol. Por lo menos nosotros como directivos lo que podemos pedir es que los jugadores pongan actitud. Nosotros enseñarles a jugar fútbol a estos artistas no es lo nuestro. Nosotros lo que debemos exigir es actitud, porque uno en el fútbol puede hacer todo y puede empatar o puede ganar, pero para eso tiene que demostrar en la cancha todo, tiene que dar hasta la última gota de sangre, porque si das la actitud necesaria, tus probabilidades de ganar son mayores. Y vos, inclusive dando todo, y si empatado o perdés, la gente te aplaude. La gente, vos podías dormir tranquilo, pero diste todo en la cancha. Entonces nosotros lo único que le podemos pedir es actitud, con lo cual tus probabilidades de ganar son mayores. Así que nosotros vamos a estar y estamos enfocados, y ojalá que el profe haga el planteamiento adecuado junto a este rival y que se den las cosas. Pero estamos con un equipo que está enfocado y que nosotros tenemos mucha esperanza. Nunca hay que decir eso. Yo no quiero decir nunca un equipo favorito, porque eso no conviene nunca. Pero estamos jugando visitantes, lo cual de por sí tiene sus complicaciones. Y bueno, es un equipo nuevo que tampoco no hay mucho antecedente sobre él. Estuvimos estudiando algunos videos. Se nota un equipo rápido y bueno, ojalá que nuestro club y la suerte nos acompañe. Bueno, gracias, mi querido. ¿Qué le pareció el rendimiento del equipo en el último partido? Y estamos mejor. Yo que hay muchas cosas que mejorar. Hemos hablado con el profesor. Estamos trabajando en eso. Hay cosas por mejorar. Así que hay muchas cosas que vamos a ajustar los detalles. ¿Cómo lo vio a Tito Torres, presidente? Lo vi ayer, ya estuvo él jugando y le da una gran satisfacción a Tito, a Tucu, a Ale Silva. O sea, en una semana fue una semana típica lo que nos pasó. Se nos cayeron 3 titulares en un solo momento. O sea, la verdad fue difícil.
unos momentos especiales que todos pasamos, los jugadores no están tan enfocados con esta, una situación muy humana lo que nos pasó y bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer, por suerte revertimos, dimos la vuelta ante un rival que se cerró y que le salió todas. Gracias. Semanas atrás ya coordinaron todo con los jugadores el tema de los premios por si se ingresa a la fase de grupos. Todo, no solamente fase de grupo, premio campeonato local con algunas nuevas modalidades, donde va a ser una parte se paga y una parte va a una bolsa común si salen campeones. Pero para lograr eso, el club tenía que estar al día y el club está al día. Entonces, mediante eso hemos entendido, estamos todos contentos, las reglas están claras, el club está al día, señor. Gracias. Ahí está, bien firme se puede decir, ¿no? El presidente de la Olimpia en cuanto a las declaraciones y el tema de que Olimpia, sus jugadores están al día y que la actitud, habla de la actitud, ¿verdad? Claro, y cuando permanentemente el presidente va resaltando eso, es presión para es un mensaje, un mensaje para el plantel. Claro, que esta nueva comisión directiva está al día con ustedes, con lo cual el mensaje, la exigencia tiene que ser mucho mayor. Él había adelantado ya aquello del 31 de enero, que dijo el cheque y tenemos una apuesta, si le damos el cheque, tiene que pagar un asado. Después pasó lo que pasó, ¿verdad? Porque el 31 de enero fue el día después de la tragedia, pero sí que está trabajando bien en eso y que aquellos que se quedaron por lo menos sin hablar de las deudas anteriores, ahora están al día. Entonces saco el tema de la prima y todo lo de otros mandatos, pero para arrancar una Copa Libertadores donde en el primer combo sí es favorito, me parece importante para el plantel de Olimpia. Claro, porque gran parte de la explicación del mal año deportivo del año pasado se escudaba en que el equipo no podía poner por el tema de la deuda. Entonces me parece que hay una ecuación muy clara de parte del presidente que dice, ellos están al día, nosotros no somos quienes para hablar de lo futbolístico. Eso le gusta mucho al futbolista. Cuando el dirigente, como dice, que el dirigente le va a enseñar cómo patear o no, los centros no fueron buenos o cómo se paró tácticamente. Entonces lo que dice el dirigente, el presidente en esta oportunidad es, estamos al día y le exigimos actitud. Lo otro, ustedes son artistas, ustedes saben lo que pueden hacer. Y hasta me parece que le saca presión cuando la consulta el tema del favoritismo. Todos sabemos que Olimpia es favorito, pero también comprende que sería tirarle una mochila y creo que termina siendo una buena declaración en su primera experiencia como manda más en un campo internacional como el que le va a tocar mañana a Olimpia debutar en la Copa Libertadores. Bueno, ¿y qué equipo prepara Olimpia? El retorno de Tucu Salazar, el retorno de Iván Torres, ¿verdad? ¿Y qué más? Hablaba que el Pollo Recalde va a ser titular en la ofensiva con Derlis González. ¿Ale Silva? Ale Silva también, ¿no? Sí. Porque dijo cuando le preguntaban por Iván Torres, dijo, no, se metió con todo. Ale Silva también, dijo Cardona, que observó quizás la práctica más importante aquí en nuestro país, porque recordemos que Olimpia, bueno, pero no creo que hoy haga mucho. Llega a Lima, hay un descanso y después de la tarde un movimiento más que nada recreativo. El que va a ser Julio Cáceres, que lo va a contar ya ahora Johnny. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Contanos, Johnny. Sí, así como decían ustedes, Olimpia ya partió con equipo completo, lleva a todos, Julio César Cáceres, para el partido ante el equipo de César Vallejo, Alfredo Aguilar, Gastón Olveira, Pedro González, 3 arqueros para este encuentro por Copa Libertadores, Víctor Salazar, Sergio Tálvaro, Iván Torres, Mateo Gamarra, Saúl Salcedo, Antolina Alcaraz, Luis Cáceres, Hugo Quintana, Ricardo Orsuza, Marcos Gómez, Adelio Zárate, Fernando Cardoso, Feliciano Brizuela, Alejandro Silva, Néstor Camacho, Santiago Vera, Derlis González, Jorge Recalde, Walter González y Guillermo Paiva. Son los futbolistas del plantel principal, cuerpo técnico, el presidente Miguel Cardona, el gerente deportivo, el profesor Enrique Landaida. Los viajeros a Lima, Perú. Alfredo Aguilar Batajar está para arrancar como lateral por la zona derecha Víctor Salazar, Salcedo Alcaraz, la pareja allí en el centro de la defensa por el sector izquierdo, retorno Iván Torres, en medio campo Alejandro Silva como volante por derecha, Hugo Quintana, Edgardo Orsuza y Fernando Cardoso. Ese medio campo
un poco más adelantado Derlis González, y como acompañante de Derlis estará Jorge el Pollo Recate, el cambio allí en ofensiva que está preparando Julio César Cáceres para medir al equipo de César Vallejo. ¿Qué más sobre Olimpia? El plantel que llega a Lima, el viaje fue a 7 de la mañana, 9:30 aproximadamente llegada a Iquique, a recargar combustible, de allí directamente a Lima, llegada, descanso, almuerzo, descanso, y en horas de la tarde, tarde peruana, recordemos, tenemos 2 horas más, la movilización será en el complejo deportivo, entonces después ya descanso, con todo lo que tiene que ver con Copa Libertadores. Olimpia encara este partido entre el equipo de César Vallejo mañana, 21:30, arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Y consultaba sobre la situación de Ernesto Camacho. Él viajó sin ningún inconveniente, formará parte de la banca legislativa y en algún momento podrá hacer cambio en el equipo de Julio César Cáceres. Bueno, gracias Johnny, un abrazo. Adiós. Adiós. Ahí está lo de Olimpia entonces. Hoy arranca oficialmente la Copa Libertadores con City Torque Barcelona de Guayaquil 21:30. Y esto que hablábamos del gol de visitante, que ya no tiene la plusvalía, ¿no? Ya se acabó esto. Sí. Para bien, de acuerdo a lo que cada uno tenía ayer en cuanto a su opinión, ¿verdad? Y replanteando todo esto, ¿qué Olimpia, qué le conviene? ¿Qué resultado le conviene? No perder. El empate ante 1-1, 2-2. Antes uno decía, en este contexto, gran resultado. El año pasado te hubiera dicho marcar, y ahora es no perder. Pero, por ejemplo, si allá gana este equipo peruano, suponemos, 1-0. Sí. Acá Olimpia tiene que ganar 2-1. No, puede ganar 1-0. O sea, puede ganar por la mínima, que no le pasa absolutamente nada. Porque con esa combinación se quedaría eliminado. Con la vieja Copa. O sea, el 1-0 es tanda de penales. Sí, claro. 1 acá, claro. 2-1, tanda de penales. Sí. Lo que antes, por ejemplo, Bruno, un 2-1 era clasificación para el equipo te quedaba fuera. Que mantuvo el cierre en el primer partido. Porque si terminaba 1-0, ¿sabes qué se iba a decir durante la semana? Olimpia tiene que marcar, pero primero tiene que asegurar que no le marquen, porque si le marca tiene que hacer 3 goles. Sí. Y lo otro, no es el caso de Olimpia, porque Olimpia es el mejor en ese rubro en los últimos 2-3 años. Muchos equipos van a tener que afilar nuevamente la tanda de penales. Ayer, desde que terminó el partido de la Copa África, se volvió a virar la botellita de agua del arquero de Egipto, ¿verdad? O sea, muchos van a tener, porque con el tema de la eliminación del gol de visitante, va a aumentar notablemente las series que se terminan en penales. Antes tenía que repetirse el mismo resultado en la vuelta, ahora es una cuestión de que si hay empate en diferencia de goles, van a ir a penales. Y bueno, en el caso de Olimpia tiene a los mejores pateadores y a una taja de penales. O sea que Vélez de 94 era un equipo que desde cuarto de final ganó todo por penales. Cuarto de final, semifinal, final. Semis con Junior, me acuerdo. Cuarto, no me estoy acordando contra quién. Con Defensor Sporting. Defensor. Tenía un buen equipo y después contra San Pablo en el Morumbí. Pero hay así, de repente, torneos. San Pablo que también había llegado a esa final, eliminando a Olimpia en la tanda de penales en el Defensores del Chaco. Sí. No, había muchos, en los 90 había muchos penales, por eso. Pero recordemos Olimpia Boca, Olimpia Nacional de Medellín. Ese formato en el 94, Olimpia pierde 2-1 en el Morumbí, gol de Pepe, después hay un penal inventado de Nieves, y acá Olimpia gana 1-0. Con el formato del gol de visitante, Olimpia hubiera clasificado a la final del 94. La del 89 la robó para Olimpia, porque ganó 2-0 acá a Boca, y allá pierde 5-3. Imagínate, hizo 3 goles de visitante, pero fueron igual a penales. En aquel momento. O la noche de Porto Alegre, que pierde acá 1-0, pero le gana Inter 3-2 en la noche más importante del Inter en ese momento en el 89, y van a penales. O sea, van a volver los penales. Y son partidos emotivos, porque aquel de Boca Olimpia 5-3, ganaba Olimpia 3-1. Y con el tema del gol de visitante hubiera sido, y Boca en un rapto increíble lo da vuelta 5-3, para penales y gana Olimpia. O sea, las emociones continuaron, a pesar del tema del gol de visitante, que ya queda desinstalado de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Pero vamos a ejemplo un poco, 1-0 allá. Sí. Supongamos que gana el equipo peruano 1-0, la mínima diferencia. Acá Olimpia 1-0, es tanda de penales. Sí. Entonces tiene que ganar 2-0. Claro.
Tiene que dar vuelta Olimpia el resultado. Sí. Pero lo que cambia es que si te pueden hacer el gol, igual si tenés que hacer 2-1 penales. Es penales porque igualan 2-2 en la serie. Claro, antes quedaba fuera con ese 2-1. Con ese 2-1 quedaba fuera. Por eso, o sea, se acaba la psicosis del equipo que define el local que no hizo el gol de visitante. ¿Se entiende? O sea, ahora definir en casa vuelve a ser una ventaja deportiva. O sea, allá sería buen resultado, por ejemplo, un 0-0. O no perder. 1-1. Sí. Ese sería un buen resultado. No, porque volver y la ecuación es, si te dicen, vos para pasar de fase le tenés que ganar a César Vallejo de local. Bueno, para eso no tenés que perder de visitante. Si lo que analizamos ayer, a los 5 o 10 minutos, el equipo, Julio César Cáceres se percata, el famoso, muchachos, no es la gran cosa. Se nota que les cuesta a ellos más que a nosotros. Claro, puede ir, pero ya perdés esa obligación de marcar el famoso gol de visitante. Y más con el retorno de jugadores, que es una buena noticia, pero que oficialmente van a estar jugando sus primeros minutos por la ausencia que tuvieron en el partido del viernes pasado. Y al colocar al Pollo, si es que arranca de titular, Julio César apuesta a jugadores más rápido, ¿no? Porque Alejandro Sila tiene dinámica. Coincido en que la información del partido en el desarrollo... El Pollo talento, ¿eh? ¿Talento? Sí. El talento... González tiene más dinámica, pero sus movimientos son desordenados. El Pollo quizá más ordenado. Él tiene remate a media distancia, pero está lento. Para el giro y todo le está costando. Nunca más recuperó aquella estampa física que tuvo en los primeros 6 meses en Olimpia. La situación de Olimpia es lo que uno, su poderío, no lo que genera un poco de duda, porque está claro que si vamos por figura por figura, si comparamos, Olimpia es mucho más. El tema es que hay que demostrarlo eso en la cancha, y después del desarrollo del partido le dará al técnico la información. Y como decíamos ayer, si Vallejo demuestra mucha vulnerabilidad y mucha fragilidad y otorga muchas ventajas, un 0-0 no va a ser un buen resultado. Es que hay mucha diferencia en este primer emparejamiento de 3 equipos. Barcelona no ganó la Copa, pero es un equipo copero por excelencia, ni hablar de Bolívar. La diferencia, de Olimpia con Vallejo, de Barcelona con el Montevideo Torque City, y de el equipo Bolívar con Lara de Venezuela. Hay una marcada diferencia que hace incluso que quienes estén en el próximo combo, mirando ya donde están todo un poco más mezclados, también saben que van a enfrentar equipos complicados, ¿verdad? Lo de Barcelona venimos hablando hace cuánto. Olimpia, quiera o no, pero uno mira, Sacá cómo quedó eliminado con Flamengo, pero llegó a cuartos de final, se metió entre los 8 de la Copa Libertadores pasada, y Bolívar tiene el tema de armar buenos equipos periódicamente y jugar en La Paz como local. O sea, van a salir 3 importantes equipos. Creo que me parece que los 3 van a estar pasando a la próxima fase. Bueno, ¿y qué saben de Moreno Martins? Porque hoy en su cuenta Instagram levantó una imagen, ¿verdad? Donde... Muy enigmático ya. Enigmático, ¿eh? Yo estuve buscando noticias hasta en Diario de Belo Horizonte y no... Muy novelero ya. Nada. Pero viste que lo que... No sé si tenemos para mostrar en ABC TV, pero lo que él hace es levantar una foto donde agarra la camiseta, camiseta del club, ¿verdad? Sí. Donde está la parte del escudo y las estrellas. ¿Cómo se interpreta eso? Si ¿Y qué? ¿Es una despedida o me quedo? Claro, porque puedes tomar de las dos maneras. Que ese cariño que le muestra la remera sacudiendo y llevando al pecho, que está muy comprometido con la causa de Cruzeiro. Pero está la música también ahí. O por otra parte... ¿Y qué dice la música? ¿No tenés eso a mano? Y de acuerdo a la música... Ahora... Y bueno, ¿y qué esto es? Cruzeiro. Me esperaba ya una polga a esta altura, sí. Y Pucuma, realmente Pucuma, mucha novela, muchos capítulos. Pero ¿por qué pone Cruzeiro? ¿Qué interpretación vos tenés de esto, Dani? Despedida. Sí. Es como me los llevo en el corazón y todo eso. Claro.
Sí, no, porque ya en diciembre cuando anunciamos que iba a venir este muchacho, o sea que era que ya fue visto por Cerro, Cerro sigue trabajando en su contratación, está de palabra, está el acuerdo. A mí me dijeron que de palabra está, hace mucho ya. Sí, que Arce dijo incluso, cumpliendo con el tema que no hay que nombrar al jugador, tal vez Fariano no lo nombraba a Rodrigo Rojas, decía el volante. Y ya se dijo el delantero. En la conferencia de prensa pasada, incluso el delantero que podía estar ayer. El que fue más explícito, el que fue más explícito, también capaz contagiado por el tema del furor y la fiebre electoralista, fue Juan José Zapac. Aquel domingo cuando decía, no, y ahora está jugando por su selección. Claro, está defendiendo los colores de su país. Después va a venir. Y me acuerdo que en la previa del partido de Bolivia-Chile, que lo gana Chile el martes anterior, los chilenos se acordaban porque los hinchas del Colo-Colo no tienen un buen recuerdo de Marcelo Moreno Martins, porque también se había hablado que él iba a arreglar su situación con Cruzeiro y se iba a sumar a Colo-Colo. Te estoy hablando de julio, agosto del año pasado. Y al final los de Colo-Colo entendieron que él utilizó esa situación para mejorar su contrato con Cruzeiro. Por eso en la previa hablaban de hay que marcar al delantero. Es más, en la crónica de ese momento decían al flamante refuerzo de Cerro Porteño, hay que marcar con mucho cuidado con los defensores, y que genera una especie de amargura para los hinchas de Colo-Colo que ya lo estaban esperando. Pero independientemente de eso, me parece que tiene mucho que ver también con la ansiedad, y como lo decía el propio Arce después del triunfo ante Ameliano, están esperando el centro delantero, y también dijo que hoy se tendría que dar un corte definitivo con lo del Pache Carrizo. Sí. Bueno, los compañeros que siguen en las redes sociales a la señora y al propio Moreno Martins. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Vos te das cuenta que hoy día tenemos que seguir en las redes sociales para ir más o menos interpretando en qué momento, en qué situación se encuentra la negociación, ¿verdad? Aparte de las averiguaciones que uno hace, ¿verdad? ¿Qué es Evo Crédito? No proceso. No, y que confía en el proceso. Porque, a ver, hoy está de cumpleaños el presidente Juan Alberto Acosta, el famoso Toti Acosta, presidente del Club Guaraní. ¿Hace cuánto que es presidente del club? ¿Hace cuánto que arribaron los cuando Acosta? Federico Acosta pasó a ser tesorero de la APF con el equipo Nuevo País, ¿así era el equipo? Y eso fue para el inicio del 2007. Claro, 2007. Porque en el 2006, con el fracaso de... Mira, pues, ¿qué es lo que era fracaso en esa época? No, pero los Acosta, ¿hace cuánto que están? No, lo que hice era del equipo País. Habla de Alberto. Sí. Claro, no, los Acosta están desde el segundo semestre del año 2001. Cuando queda eliminado con Maño de la Copa Libertadores 21 Guaraní, años. se va Roque Villalba, viene Federico Acosta con Juan Alberto, con Carlos, y ahí traen a Gustavo Costas, con un equipo de chicos, pero fue el segundo semestre del año 2001. Danira Moss, en su cuenta de Instagram, por ejemplo, ¿verdad? Ella es la esposa de Moreno Martins, se despidió de su entrenadora. Voy a sentir saudades dos nos treinos, o sea, de los entrenamientos, que va a extrañar sus entrenamientos, dice. Y de las conversaciones y los consejos. Muy bien. Y las reclamaciones, los reclamos, cuando no quería hacer o los ejercicios. Qué bien, qué bien. Acá uno hay entrenadora. Vos se turnó a grande amiga. Ah, no, ya eso amiga. Se convirtió en una gran amiga, ¿verdad? Consejera y amiga, ya eso entrenadora. Y esa, ¿qué dice? Amistad continuará. La amistad va a continuar lo mismo. La distancia, bola. Una vez que ya te vayas, chao ya. No hay amor a distancia, ni amistad, ni bola. Salvo que ella vuelva después a Brasil, ¿verdad? Te amo, y le arroba a su amiga y se ve la foto, ¿verdad? Muy consternada por la... ya no vaya a entrenar, pero con la misma... Pero acá hay 400 lugares me va a ir a entrenar. Y ahí va a tener nuevos amigos, amigas, no sé. Pero es la historia, ¿verdad? Marca nomás, ¿verdad? Que se despide, se está despidiendo de la sociedad
de Belo Horizonte, ¿verdad? Hugo Ricardo Talavera, gran campeón, gusto de saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Bien, tanto tiempo. ¿Cómo andás, Hugo Ricardo? Pues aquí andamos, en la lucha. En la lucha, bien de salud, que es lo más importante, Hugo. Sí, así mismo, felizmente bien de salud. Yo la otra vez me acordé de vos porque creo que estabas de cumpleaños, ¿verdad? No hace mucho tiempo. Y sí, el último día de octubre. Sí, y recordaba que fuiste campeón con Cerro, campeón de la Copa Libertadores con Olimpia, campeón de América con la selección paraguaya. Imagínate. Sí. O sea, no es lo de eso. Estuviste en el mejor momento en la era de Cerro del 70, ¿verdad? Y Piquito, ¿verdad? Con los Nino Arrúa y compañía, ¿verdad? Sí. Después te vas a Olimpia, sos campeón por primera vez de la Copa Libertadores con el Olimpia y también sos campeón de América, tenés el último título de la Copa América con Paraguay, ¿verdad? Así es. Tuve esa suerte de haber compartido con grandes jugadores, ¿no? Tuve esa gran suerte. Sí. Qué bárbaro, eso es realmente tener un palmarés realmente impresionante. Hugo, ¿llegaste a ver la nueva camiseta del Olimpia? La alternativa, sí. La 2. Sí, me mostraron. Ayer creo que estaba mostrando, sí. ¿Y qué te pareció? Y bueno, era una camiseta alternativa, era. Antes a veces se usaba seguido por el tema de cábala y a veces se dejaba por mucho tiempo, no se usaba por la misma razón. Y en el año, yo estuve viendo una foto que me mostraron ayer, creo que era del año 82, 83, por ahí. Sí. Con esa camiseta. Y ahora creo que hicieron volvieron a producir la réplica, por ejemplo. Exacto. Esa es la del pentacampeonato, ¿verdad? Y vos sabés que no me acuerdo. Sí. En el 82 sí. Porque en el 83 fue el hexacampeonato. En el 83 sí. Sí. Ayer estábamos mirando una foto inclusive muy parecida a la de Vasco da Gama, para que la gente se ubique, ¿verdad? Sí mismo, sí. A ustedes en ese momento no les pareció raro porque Olimpia pues es eternamente la franja, ¿verdad? Sí, pero ya habíamos usado, años anteriores ya habíamos usado esa camiseta negra. No, creo que no fue la primera vez que usamos en el 82. Se había usado ya antes. No me acuerdo cuándo, pero ni tampoco tengo la certeza. Hace tantos años, hace Bruno, que las cosas se están mirando nada ya. Sí. Hace tanto tiempo. Así es. Perfecto. Y decime una cosa, Hugo Ricardo, con la experiencia, la sapiencia que tenés. Primero, quiero preguntarte por la selección paraguaya de fútbol. Decime un poco, ¿por qué? Mejor no me preguntes. Mejor no me preguntes. Bueno, pues eso de mejor no me preguntes. Mira, te voy a decir lo que le dije a Radio y Televisión Chilena, que siempre me llaman. Cuando yo voy a Paraguay, Chile, le dije, desde que yo hace más o menos casi 60 años que juego en forma a nivel de barrio, después a nivel de colegial, intercolegial, universitario, profesional, etcétera, y vi, qué sé yo, miles y miles de partidos, y vi lo que es nuestro fútbol de esa época. Nunca en esos 60 años el Paraguay estuvo tan pobre de valores como ahora. Nunca. Yo me acuerdo en la época que yo comencé a jugar y compañía, que jugaba, no sé, por darte un ejemplo, un equipo chico, ¿verdad?
Ni siquiera te hablo de los equipos grandes, Olimpia, Cerro y compañía. Por ejemplo, Sol de América, Rubio Ñu. Tenía medio campo, Rubio Ñu tenía medio campo, por ejemplo, a Pedro Faría, Salomón Espínola y Alberto Benítez. Ningún jugador de la selección del medio campo de la selección ni se le asemeja, ni se le acerca. Y era un mediocampo de un club llamado Chico. O sea que los jugadores talentosos no desaparecieron, no hay más. Hay corredores, luchadores, saltadores, etcétera, etcétera, pero talentosos lastimosamente no hay más. Y el fútbol, el otro día, con mucha lástima, escuché, me estuvieron comentando nomás de que hablaron de la selección antes del partido contra Uruguay y que hablaron del tema patriótico y que si le queda a su país, que van a... Y otro de los grandes defectos el fútbol es un juego, y el que más posibilidades tiene de ganar es el que mejor juega, el que sabe jugar es el que tiene más posibilidades de ganar. En el fútbol no es el que tiene más fuerza, ni el que corre más rápido, ni el que salta más alto, ni el que grita más, el que tiene más posibilidades de ganar, sino que el que mejor sabe, el que sabe jugar mejor. Y no tenemos más jugadores talentosos. Ahora, ¿cuál es la razón? Y no sé, sería de repente, es muy complejo realmente encontrar la respuesta, la razón de la desaparición de los jugadores talentosos en nuestro medio. Y te reitero, termino con lo mismo que te dije, nunca Paraguay estuvo tan pobre de jugadores como en esta camada de ahora. Y me van a disculpar seguramente a algunos si no les gusta lo que digo, pero es lo que yo veo. ¿En cuántas décadas dijiste, Hugo? Y 60 años. En 60 años nunca viste una selección tan pobre. Sí, nunca. Pero no solamente selección, o sea que el fútbol nuestro está... No hay nuevo nivel, o sea, vos me decís, no, eligieron mal, no, sale Juan y va a entrar Pedro, es igual, no hay mucha diferencia. No, claro, está hablando Hugo de el campeonato local, la camada, estaba recordando que Sol de América, mucho se habla también aquella época de River, por ejemplo, los 70 que tenían equipos que quienes vivieron conocen de memoria. Hueste jugaba en el medio campo, Carlito Hueste, ¿te acordás de Carlito Hueste? El Libertad de River. Sí, oímos de ellos. Y no hay más jugadores ni parecidos, no hay, lastimosamente no tenemos, no hay, a nivel local no hay. Y lo que digo o lo que decimos mucha gente coincidimos con esto, realmente estamos respaldados por los resultados, ¿verdad? Estamos entre los últimos dos de Sudamérica, y ese es nuestro fútbol, esa es nuestra realidad. Y bueno, yo sé que muchas veces no se puede, hablando mal y pronto, tirar tanta mierda para arriba, ¿verdad? Porque les aplica a todo, ¿verdad? Pero y perjudica a muchos decir la verdad a veces, que duele, pero y bueno, a veces hay que decir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y en esos análisis que han hecho ustedes, Hugo, con el futbolista, con gente que vivió aquella época y que está mirando esta, como nosotros también estamos hablando del análisis en la mesa, pensar que es una cuestión dirigencial del jugador, el tema de la aparición de representantes, que el jugador lo primero que quiere es una transferencia, hay un poco de todo. ¿Por dónde ve la diferencia que hoy es muy difícil que un jugador juega bien 3-4 partidos y ya quiere ser transferido? Y mira, yo pienso que la respuesta es muy compleja, o sea que es muy difícil saber exactamente cuáles son las razones que más inciden, pero sí creo de que hay un poco de participación en todo, ¿verdad? En la dirigencia, en la preparación de los jugadores, en el trabajo de las inferiores, pero aparte de eso, todo te voy a decir de que yo a veces cuando intenté hacer algo, cuando Alejandro Domínguez estuvo como presidente de la APF, nos habíamos acercado con unos cuantos técnicos a plantearle algo, y lastimosamente, bueno, comenzamos y después se terminó, ¿verdad? Pero teníamos la intención de crear de debatir un poco, buscando
encontrar alguna vez una identidad del fútbol paraguayo que no existe, ¿verdad? Y eso es un poco de filosofía futbolística, ¿verdad? Que a mucha gente no le gusta entrar en eso, perder tiempo, porque todo lo que se pueda buscar solucionar a través de la filosofía o buscar una ¿cómo te voy a decir? Una ideología o una identidad, buscar identificarse con algo dentro de la liga futbolística, de las distintas ligas futbolísticas que hay. Eso lleva tiempo y nadie quiere trabajar a largo plazo ni pensar, ni a mediano plazo, nadie quiere trabajar, todos prefieren lo que se puede ver ya el resultado, y en eso, ya que mencionaste, justamente está eso, o sea, la inmediatez, el hoy y mañana es lo que nos hace perder muchas cosas. Como dijiste bien, de repente hay jugadores que juegan 2 o 3 partidos y ya quieren irse o le tientan a irse enseguida, y bueno, y así hay muchos factores que inciden, y te digo, podemos opinar mucho y tener posiciones muy diferentes, porque en el fútbol nadie tiene la verdad. Lo que sí nadie puede negar es de la ubicación que en los últimos 20 años ya estamos ubicados entre los 2 o 3 últimos de Sudamérica, ¿verdad? Y las estadísticas no mienten, y los puntos que estamos consiguiendo en las competencias internacionales, tanto en Copa América como en eliminatoria, e incluso en Copa Libertadores, y nos dan la realidad, ¿verdad? No hay mejor medición que las competencias internacionales. Ahí es donde realmente tenemos donde estamos ubicados, ¿verdad? Y mirando nuestro fútbol hoy día, bueno, cualquiera que haya pasado muchos años por el fútbol, es muy difícil que se pueda equivocar tan grande al calificar el nivel de nuestro fútbol, ¿verdad? Hugo, vos sabés que celebro que estemos hablando y que des tu opinión, porque justamente la otra vez cuando nos eliminamos de manera oficial del Mundial, sí, yo hablé de los jugadores, porque hasta di una comparación extrema de que lo podés traer a Ancelotti, a Mourinho, a Pep Guardiola. Vamos a sacar al presidente de la APF, a toda la APF, pero el tema no es ahí. ¿Sabes que sabes que yo te digo, mira, y puse ejemplo, Bentancur, jugador uruguayo, pasa la Juventus al Tottenham. O sea, están en ese nivel ellos. Uruguay, después Ecuador, Venezuela tiene más jugadores que nosotros en Europa, pero jugando. Totalmente. O sea, y vos mirás los partidos, y aunque pierda Perú o pierda Colombia, por ejemplo, juega muy bien. O sea que no tiene suerte Colombia, no logra marcar, ¿verdad? Pero igual tiene una propuesta futbolística. Nosotros, nosotros, discúlpame, en guaraní te voy a decir, la jugador cuera, y después te voy a decir otra cosa. No hay actitud de nuestros jugadores. Entonces vos podés hacer 1000 cambios, y el problema está en que nosotros hay que reconocer, y mientras los dirigentes no se den cuenta de esto, de los clubes también, porque al final ellos son perjudicados, porque hacen pequeñas transferencias, no hacen las grandes lo que hacen las grandes transferencias, lo hacen después de cuánto Libertad va a hacer una transferencia, si es que hace con Julio Enciso, por ejemplo, ¿verdad? Ahora lo vendió a Sebastián Ferreira, es cierto, ¿verdad? Pero Sebastián Ferreira es del Olimpia, y así sucesivamente. O sea, estamos vendiendo a México, estamos vendiendo a Estados Unidos y estamos vendiendo a la Argentina, ¿verdad? Pero nosotros no estamos vendiendo como los otros países. Chile mismo, vos me dirás, bueno, Chile tampoco está, tiene todavía matemáticamente posibilidades, pero está más fuera que dentro. Pero ellos tienen jugadores en el exterior. Déjame que interrumpa. Sí. Pero tiene lo que acaba de decir, pues cada uno tiene una identidad futbolística, cada uno juegan a algo. Nosotros no jugamos a nada.
Y hace mucho, ¿eh? No es solamente con ahora, hace poco. Hace mucho, así mismo, Bruno, hace mucho. ¿Hace cuánto más o menos vos ponés que jugamos, que no jugamos a nada? Y desde que desapareció toda esa camada de Gamarra, Chiqui, Chito Ayala, Chilaver. O sea, entonces desde Gamarra, que se fue Tata Martino más o menos. Y sí, de esa época, bueno, con Tata Martino tampoco fuimos una maravilla. Perfeccionamos el sistema defensivo, no va con Tata Martino también. No. Tata, yo no creo que haya aportado mucho. Ah, mira, o sea, con Tata trabajábamos bien defensivamente, pero también teníamos buenos jugadores. Y claro, eso ayuda, ¿verdad? Pero ahora no tenemos ni siquiera buenos jugadores, porque ese es el problema. Ese fue el gran problema, porque a veces la individualidad te salva. Ejemplo, el Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain tiene individualidades que le salva, porque futbolísticamente no tiene nada. El Paris Saint-Germain futbolísticamente a nivel de equipo, como volumen de juego, es muy pobre. Le salva las individualidades. Pero cuando juega contra equipos importantes, contra equipos ingleses, compañías fuertes, van a estar en desventaja siempre. Cuando jueguen contra los alemanes, contra los ingleses, van a estar en desventaja. Por más de que tengan los mejores jugadores del mundo. Su equipo no tiene volumen de futbolístico, no pesa como equipo. Solo pesan las individualidades. Y que eso alcanza para el torneo local. Le sobra. Pero a nivel internacional no. Y eso es lo que nosotros antes nos ayudaba, porque teníamos individualidades, y ahora no tenemos ni siquiera eso. Sí, no. Hace mucho, lastimosamente. Enhorabuena que por eso, mira, con el currículum que tenés, que vos hables, Hugo Ricardo, sinceramente, rescato esta primera parte de la entrevista. No estamos teniendo valores. Mira, te voy a poner un ejemplo nomás. Cruyff hace 40 años más o menos comenzó con la filosofía futbolística de trasladar el juego del fútbol de salón como principio para lograr lo que él quería, que era la tenencia de la pelota, ¿verdad? En espacios chicos. Ese era el principio de la teoría de la filosofía futbolística de Cruyff, cuando fue técnico, cuando empezó a ser técnico. Y después de 25 años llegó a la cúspide de su teoría con la campaña de Barcelona con Pep Guardiola. Y ¿vos leíste el libro de Cruyff y el libro de Guardiola? No, te pregunto, no, pero lo voy a hacer más adelante. Estoy en otra cosa ahora. Ellos o sea, la teoría de ellos es de que dividen la cancha de fútbol en varias canchas chicas. Sí. Parecida a la de fútbol de salón. Sí, de eso estoy al tanto. Y en base a eso, ellos planifican qué cantidad de futbolistas tiene que estar dentro de esa canchita cuando la pelota está en determinado lugar de la cancha. Claro, para ocupar los espacios. Para ocupar los espacios, inventar los espacios, ¿verdad? Y ser opción de pase para el compañero, ¿verdad? En espacios chicos. Sí, claro. ¿Verdad? En eso se basa la teoría de la... Y ellos, la conclusión de la teoría de ellos es que cuanto más tiempo vos tenés la pelota en tu poder, menos tiempo obviamente va a tener tu rival de turno en su poder del balón. Y te va a herir. Y cuando menos tiempo tenga, menos posibilidad tienes de hacerte un gol. Y claro, no te va a herir. Más posibilidad tenés en tu favor. Claro, cuando vos tenés la pelota no te puede herir. Esa canchita se va trasladando en distintos tipos, en lugares diferentes de la cancha grande, de acuerdo a dónde está ubicada el balón, pero de dónde está. Sí. Esa es la teoría de Cruyff. Y llegó a revolucionar el mundo. El mundo político revolucionó el Barcelona de Pep, y la selección de España trató de jugar exactamente como jugaba Barcelona y ganó la Copa del Mundo y cambió el fútbol del mundo. Totalmente. El tema de la tenencia, ¿verdad?
Y la otra vez Guardiola... Somos cero en eso. Cero. No, nosotros tenemos... mira, hoy te digo, hoy no tenemos los jugadores. Segundo, no tenemos un proceso, ¿verdad? Porque Guardiola ponía la otra vez un ejemplo muy interesante, le dijo a un periodista, o a una periodista le dijo, esto del fútbol es como la digestión, vos comés y lleva un proceso, la digestión, de 2 o 3 horas. Vos tenés que respetar esa digestión, ese proceso de digestión. Y bueno, y el fútbol es así, y decía él, por suerte acá, en el Manchester City, porque cuando él llegó, él no ganó inmediatamente títulos, ¿verdad? Claro, sí. Más, ya comenzaban a tener ciertas dudas. Y pasan otros deportes, en el automovilismo, en la Fórmula 1, Schumacher cuando se fue a la Ferrari no ganaba los títulos, decían, bueno, ¿será que este es el...? Y después y ganó 5 títulos seguidos, ¿verdad? Pero tuvieron que hacer ese proceso de 3, 4 años de esperar, de ser segundos, cuartos, quintos, y bueno, y Guardiola decía la otra vez, es clave el proceso, y por suerte acá han entendido que es como la digestión, de que tenés que tener un cierto tiempo para digerir y hacer el proceso, y lo mismo eso tenés que trasladar al fútbol. Pero acá nuestros dirigentes, primero no entienden de fútbol. Segundo, ese es el problema principal. No trabajan en las inferiores. No, nuestros jugadores no tienen una preparación general de... Vas a citar después, ya viene a consecuencia de eso que dijiste primero. Sí. No, es que los dirigentes de los clubes, vos hablas con ellos, y a veces es puro fanatismo, porque vos querés hablar con ellos de una decisión arbitral, y ellos te dicen cualquier cosa, no es así como ellos a veces te quieren entender, o sea, entienden a su manera como un hincha así fanático, ¿verdad? Y justamente eso es lo que menos tiene que tener un dirigente. El dirigente tiene que ser pensante, frío. Es muy difícil. Difícil, y para que se dé una coincidencia de si volvamos a un mundial, tiene que aparecer una camada otra vez así de grandes jugadores que estén en alto nivel y que tengan una gran entrega, ganas de jugar por la selección. Acá viene, mira, Gómez Portillo, Junior Alonso es un ídolo en el Mineirão. Pero la otra vez le estaba más feliz porque le vino la gente en el Mineirão, decía él, y nosotros nos estábamos eliminando. O sea, y vos no viste la entrevista, en portugués encima hablaba. No. Bueno, mejor que no haya visto Hugo Ricardo. En serio, así fue. No, el tipo dijo, estoy contento porque vino la gente de Belo Horizonte acá, el Mineirão, y nosotros nos estamos eliminando. ¡Qué pucha! No. Un día, invítame por un día ahí con el profe. Sí, vos sabés que va a ser un placer, ¿no? Vamos a comer algo, vamos a hablar. Dale, Hugo. Te envío un abrazo grande, un cariño de siempre. Te aprecio mucho. Invítame un día y vamos a... Sí, va a ser un placer. Mira, va a ser un privilegio, Hugo, que estés acá con nosotros. Gracias, Hugo, por atendernos. Te agradezco mucho. Gracias. Hugo Ricardo Talavera. Voy a decir quién es Hugo Ricardo Talavera y voy a repetir para quienes no le conozcan, para los jóvenes principalmente. Participante del famoso equipo de Cerro del 70. La época dorada de Nino Arrúa, Hugo Ricardo Talavera y compañía. Del Cerro del 73 del Ciclón. De ahí va a Olimpia, campeón por primera vez de la Copa Libertadores de América. Y este señor con el que estamos hablando es el último paraguayo capitán de una selección que levantó una Copa América, 1979. Este con el señor con el que estamos hablando, que dijo que Ovi Cáceres. Desde que yo hace más o menos casi 60 años que juego, nunca en esos 60 años el Paraguay estuvo tan pobre de valores como ahora. Nunca. Los jugadores talentosos no desaparecieron.
no hay más. No hay nuevo nivel. O sea, vos me decís, no, eligieron mal. No, sale Juan y va a entrar Pedro, es igual. No hay mucha diferencia. Nunca Paraguay estuvo tan pobre de jugadores como en esta camada de ahora. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Él arrancó en Nacional. Arrancó en Nacional. Nacional pasó a Guaraní y de ahí a Cerro, nos dice Gerard. Y yo me acuerdo que después de la Copa se fue a Ñuls incluso. Cuando Maño Ruiz, ayudante de Cubilla, va a dirigir Ñuls Boy de Rosario, que tenía muy buen equipo, lo lleva también a Hugo Ricardo Talavera, al fútbol argentino en el 81-82. Va a Talavera a Ñuls. Pero por eso no estábamos hablando con cualquier... Bueno, el Tata Martino, que él no lo quiere mucho, pero el Tata Martino lo conoce porque cuando él hacía inferiores, pues Talavera pues era así. Talavera no corría mucho, pero era un técnico de la Gran 7 en el medio campo. Y el Tata era más o menos igual. Y cuando el Tata estaba en las inferiores de Ñuble y a punto de salir, estaba Talavera en aquel equipo 81-82. Pero Hugo Ricardo, que recordemos, habló que estuvo trabajando de cerca con la APF tipo consejero, ¿verdad? Pero un tiempo nada más. De Alejandro Domínguez, que fue un flash, muy poco tiempo. Claro, después nunca más le llamaron. ¿Verdad? Pero qué interesante Hugo Ricardo Talavera, porque sí. Mira, habla de la falta de valores y nosotros no queremos reconocer eso. Nosotros queremos que venga un técnico que haga milagros acá. Y encima hay técnicos que nos quieren venir acá a Paraguay, porque el país no da. Nosotros pues creemos acá que nosotros somos mejores que los bolivianos, inclusive Bolivia nos da 100 patadas nosotros en infraestructura, en país, en todo. Andate un poco a Bolivia. Andate a Santa Cruz, andate a La Paz. Bolivia está mejor económicamente que nosotros. Pero no, nosotros, y después de Perú sí que creemos que en Perú están todos, no sé, son 40 millones y quiero que vayan a Miraflores o que vaya. Perú es un país que creció, mira, las rutas que tiene. Colombia. Bueno, Venezuela es un hermoso país manejado por un, no sé, gorila. Pero falta Ecuador, muy lindo Ecuador. Ecuador es mira, Ecuador hermoso. También, y bueno. Hermosa. Bueno, pero Cubilla lo lleva a Ñuble, me corrigen Cacho y Gerard, gracias. Cubilla que después pasa a River, de Argentina, pero se va a Ñuble primero y Cubilla lo lleva al Tala a Ñuble. Pero ¿con quién estábamos hablando? Es un hombre que, caramba, los pergaminos que era tiene. Era el ídolo, Bruno. Este era un ídolo. El Tala, yo me acuerdo que era chiquito, venía y mis tíos y todo. El Tala, y acá me... No sé con quién comparar hoy en la actualidad, Federico. No tenemos un ídolo así como... Él antes era, no sé, no sé con quién puedo... Aparte era atractivo, mezclaba todo. Claro, él era un jugador... normal en el sentido que primero era muy pensante. Segundo, hablaba muy bien. Era arquitecto. Era arquitecto, venía de una familia... para estudiar, recién los jugadores era... Bueno, por eso él recalcaba el tema de la identidad y la filosofía y dijo, a la gente en el fútbol no le gusta cuando uno quiere hablar de filosofía, digo. Sí, y mira los libros que estaba leyendo. Retirado del fútbol, él leyendo libros, ¿verdad? Mira, se sienta y ahí enfrente tal que tiene el dinero y cada burrada que va a decir... El famoso... y por eso cuando yo le dije los dirigentes de los clubes no entienden de fútbol, la mayoría, él dijo sí, dijo. ¿Y sí? Y se rió, porque es la realidad. Y después no quieren invertir en la inferior, o le contratan al técnico y al final... Zapag eso fue hasta ahora, sí, porque Juan José no le quería ya chiquearse también. Y otros dirigentes que a mí yo sé perfectamente, pero hoy están subidos al carro y hoy Chiqui es el más lindo. Chiqui es rubio con ojos azules para ellos. Pero antes, muchos no le querían. Pero Chiqui, por ejemplo, es producto de un proceso y Chiqui es un buen técnico. Y Chiqui... Chiqui es producto de su autosuperación. Claro, pero Dani, a él le deja... ¿Sabes qué? Zapag, eso fue lo positivo que hizo. Juan José, digo, no Raúl, porque Raúl no... Bueno, no voy a decir ya lo que se sabe, ¿verdad? Juan José Zapag le dejó a Chiqui Arce.
¿te acordás de la época de la pandemia? Él trabajó, o sea, lo dejaron a Chiqui Arce trabajar porque, primero, Juan José no tiene tiempo. Segundo, no sé si entiende de fútbol, como entenderá Chiqui Arce, lógicamente que no, ¿verdad? Y mucha gente, y me incluyo yo, por ejemplo, capaz no tenga el conocimiento que tiene Chiqui de vestuario, de lectura de fútbol, de sapiencia de fútbol, de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, dale al tipo, porque el problema acá es que el dirigente quiere meterse otra vez en el trabajo del técnico, ¿verdad? Y después se reúnen, no sé, no quiero dar ejemplos porque son ejemplos muy cercanos de clubes que vos ves que el presidente está rodeado de siempre dos, tres tipos que están ahí, esos son los que le hablan. Y presidente, y vos terminas un partido y ellos sí que es lo que están enojados y no tienen un carajo de fútbol los tipos. Después salen de ahí, se van y no sé, son funcionarios públicos eso, o son, no sé, cualquier cosa hacen. Trabajan como sobrino, como hijo, no sé, ese es su trabajo. O pseudo empresario, no sé qué decirte, ¿verdad? O hace cualquier cosa, pero menos... no sabe ni lo que es el fundamento del fútbol, no sabe ni la historia del fútbol. Vos no podés hablar con ellos de fútbol. Y esos son los tipos que le rodean a los presidentes y después le están cuchicheando. Y el que está ahí abajo, que pucha el tipo, voy a poner nomás un nombre, porque me siento forzado lastimosamente. Gustavo Costa. Gustavo Costa es un tipo que jugó en el fútbol argentino, un tipo de... no sé, muy respetado es Gustavo Costa. Gustavo Costa era mascota. Sí, el que entraba a la cancha. Del equipo de José. Del Racing campeón del mundo, sí. Del equipo, el primer Racing campeón de la Libertadores. De los 4 años estaba en la cancha. De los 4 años estaba en la cancha, ¿verdad? Y después jugó. Bueno, te voy a poner otro ejemplo. Garnero. Hay mucha gente que no le conoce a Garnero. Garnero fue el tipo que tuvo los cojones. Hoy vine con poca paciencia. Así que no me busquen. Y voy a usarlo en los términos que crea conveniente. Tuvo los huevos ese tipo, Garnero, de ponerse la camiseta 10 de Bocchini cuando él se retiró. Y mira que Garnero fue ídolo en Independiente y para agarrar esa responsabilidad tenía que tener una personalidad que hoy sigue demostrándolo Garnero como entrenador. Y ese tipo a veces él está entrenando otra cosa y el otro que está, no sé, que se dedica a importar productos de China, eso. Pero presidente, ¿no te parece que fulano es lo que tiene que jugar? Y le está llenando la cabeza de pelotudeces al otro que no entiende 3 huevos. ¿Por qué se ríen así? No, porque pasa en todos los estamentos. Yo no sé por qué se ríen. No, yo estoy hablando en serio, yo te estoy escuchando atentamente. Pues se ríen Ariel pero Federico. Bueno, a ver, eso pasa en la selección, en la PF, en los clubes. Me estoy imaginando rostros, güey. Claro. No. ¿Por qué se me estoy imaginando rostros. No, perdón que sea crudo. Pero ¿sabes lo que pasa? Ahora no somos más como antes, que termina el partido y los compañeros entrevistaban a dirigentes de primera línea o a dirigentes que vos recién conocías, que entra dentro de Bruno, el famoso del momento, el consejero del momento. Y a veces no sabíamos ni quién era y preguntábamos quién era y no, dirigente del club. Pero y vos lo escuchabas con cada análisis y de eso me estoy riendo. Me parece muy real. O sea, Chiqui Arce fue el único tipo en el país, que es el mejor técnico del país, que le echaron de Cerro y volvió. Le echaron de la selección y volvió. No hay como él y las 2 veces. La selección, si se iba al mundial, era bingo. Pero él volvió a Cerro y triunfó otra vez. Claro. O sea, él salió mal la primera de Cerro. Y mirando los últimos 10 años de la selección. No son muchos los que vuelven a un desafío tan grande y le va bien, ¿verdad? Pero mira cómo se reinventó Federico. Pero porque claro. Chiqui Arce en el primer ciclo era vilipendiado, pero era el peor técnico, que por culpa de Chiqui Arce no nos fuimos a la Copa del Mundo. Lo peor, y después va de Rubio. Mira cómo se inventa, tuvo que volver y comenzar de cero. Porque después lo que pasó en la selección en el primer ciclo, él va a Rubio Ñu, y ahí va a Cerro y se reinventa. Y no le va bien en Rubio Ñu, pero como era Arce, Guaraní lo lleva
Y en Guaraní pero le va eso bien. ya en la segunda etapa. Sí, segunda es etapa. el segundo segunda proceso de reconstrucción de Chiqui Arce como etapa. entrenador. Hasta tuvo General Díaz, acuérdate. General Díaz, claro. Él dirige Después de General Olimpia, Díaz, ¿verdad? Después de Olimpia tuvo General Díaz. Por eso. Él renuncia a Olimpia cuando cualquier otro técnico se hubiera quedado para ver qué pasa, porque era Copa Libertadores. Él renuncia aquel famoso viernes que tuvimos en cancha de Luqueño. Contra General Díaz. Contra General Díaz. 3 días antes le fue la Copa Libertadores. Imagínate vos, ¿quién tiene la espalda para eso? Por eso uno valora a Arce porque tiene categoría internacional. Pero cualquier otro va a decir, por eso, que Copa Libertadores. El equipo de cada pedazo, pero yo voy a dirigir Copa Libertadores. Es que, ¿verdad? es que lo que decía pero la Talavera, la segunda etapa de la selección ya fue después de pero Olimpia. sabes que seguir hablando era Olimpia, Guaraní, pero, y Guaraní de la selección, y la selección después no pudo otra vez, faltando la victoria frente a Venezuela, él va y se reinventa en General Díaz. Claro, pero Ariel, para mí seguir hablando de Chiqui es desenfocarnos del problema que cuando Bruno estaba hablando al inicio. Por eso cuando decía proceso, yo levanté la mano y dije, Chiqui es una excepción. Chiqui es producto de una especie de autodidacta, autosuperación. Pero ¿sabe también producto de qué fue, Dani? Cerro estaba en una crisis. Acordate, vamos a llevar... yo hablo de su carrera. Yo hablo de su Cerro carrera. yo te voy a decir una cosa. Si Cerro no era campeón ese año en la pandemia, que le dejaron a Chiqui trabajar... Sí. Cerro se venía abajo porque había problemas hasta económicos muy graves. Ya sé. Bueno, y te digo, y clasificó a la Copa Libertadores. Y te digo una cosa, al Olimpia le pasó la misma cosa. El Olimpia del 2013, yo recuerdo muy bien a Ever Hugo Almeida. Ever Hugo Almeida me había dicho, recuerdo fue un partido contra un equipo uruguayo. Defensor, Defensor, fase 1. Me dijo, Bruno, este es el partido más importante en la historia del Club Olimpia. Y le dije yo, pero Ever, ¿cómo puede ser el partido más así? Olimpia tiene... Bruno, este partido si nosotros no ganamos, nos eliminamos. Se viene el descalabro en Olimpia. Se viene todo abajo, no hay plata. Acá, esto se viene y mira, Olimpia llegó a la final de la Copa Libertadores y gracias a eso se salvó. No, ya sé. Porque o si no, yo no sé, Olimpia ya a esta altura iba a estar quebrado, ya está lo mal económicamente. Pero llevar al 2013, ellos empezaron con agua, no tenían agua, me acuerdo muy bien porque yo hacía Iván empezó la pretemporada y no tenía agua. No viajó ni un dirigente al partido de Montevideo porque no había plata. No había plata. Imagínate, bueno, y Cerro la misma, producto de eso, ¿verdad? Tuvieron que dejarle a Chiqui, y Chiqui, realmente hoy te voy a decir una cosa, Chiqui es el gran hacedor de Cerro Porteño. Yo no sé qué iba a pasar si Chiqui Arce no estaba en Cerro Porteño y no le dejaban tranquilo, porque yo te repito, hay gente, no voy a dar nombre, pero yo sé, gente que hoy se desboca cuando habla de Chiqui Arce, dice, sí, tal cosa, Chiqui, pero sabes que hace un tiempo atrás nomás hablaba mal de Chiqui, no le querían a Chiqui. Aprendieron que ahí está. No le querían a Chiqui y se pasaban criticándole y no entienden nada de fútbol esos tipos. Bruno, lo que te quiero decir es, ya que lo citaste a Ever también, tipos como Ever Hugo Almeida o Francisco Arce, que son profesionales ya con una carrera realizada y un reconocimiento de propios y extraños, lastimosamente no son producto del trabajo del fútbol paraguayo. Porque en los últimos 10 años se hizo absolutamente todo mal. Todo mal. Entonces, ¿por qué no tenemos otros Chiquis Arces? La vez pasada estábamos debatiendo para el partido de Cerro quién acompaña a Robert Morales. Y era Alfio Oviedo y Sergio Díaz. Alfio Oviedo fue campeón con Cerro en el 2017. Sergio Díaz en ese momento estaba ya en Real Madrid. 5 años después, ellos vienen nuevamente a Cerro. El tema de que no tenemos jugadores es producto de la dirigencia y el cuerpo técnico. Cuando Hugo Ricardo dice, la inmediatez mata todo. Vos podés traer acá el PowerPoint o lo que quieras, pero si la otra parte dice, sí, pues yo lo que quiero es ir al Mundial. No, ya, dentro de 2 años yo quiero ir al Mundial. Yo quiero ir a Qatar porque yo ya le dije a la prensa que vamos a estar en Qatar. Entonces no te sirve para nada eso. Para nada. Dani, entonces, yo te voy a decir un dato nomás. O sea, yo lo que te digo es, a nivel jugadores, a nivel cuerpo técnico, a nivel dirigencia, estamos en el peor momento. Agarremos los últimos 10 años. Sub-20. Sacando esta generación que individual y colectivamente hicieron una buena carrera.
Desde el 2015, Paraguay disputó 3 sudamericanos, 2015, 17 y 19. En el 21 no hubo por pandemia. Por un pacto con Perú, llegamos a un hexagonal donde fuimos últimos. Después, en el 17 y en el 19, ni al hexagonal llegamos en la sub-20. ¿De dónde lo que sacan que somos acá potencia? Somos los peores. En el 17 y el 19, ¿sabes? Ecuador fue vicecampeón y campeón. Imagínate. Sub-20. Y hay materia prima, claro que hay materia prima. ¿Sabes por qué? Porque esos mismos chicos en el sub-17 llegaron al Mundial. Entonces algo se está haciendo muy mal. O sea, yo hablo de lo que Dani, es el fútbol paraguayo. Atendé, te voy a decir algo. El debate es muy interesante lo que estamos haciendo, porque estamos hablando de la raíz de todo. ¿Sabes dónde luego empieza mal la cuestión? Imagínate vos, yo tengo un pensamiento, y la otra vez estábamos hablando con mi padre, porque él es muy seguidor del fútbol también, y es muy apasionado, y yo le estaba diciendo a mi papá, vos sabés que estábamos mirando un partido de fútbol, y me decía, mira cómo se coloca, mira cómo recibe la pelota, mira cómo otra cosa, y estábamos así, sí, tenés razón, mira, y vos mirás el fútbol internacional, y vos decís, el problema es, mirá lo que te voy a decir, a lo mejor para muchos va a sonar como una cosa sin sentido, un sinsentido, pero yo creo que inclusive pasa, esta crisis que nosotros tenemos, pasa porque es reflejo de nuestro país. ¿Por qué? Porque no hay preparación, no hay, los chicos no están preparados, no son inteligentes. Porque vos para jugar al fútbol, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Vos necesitas inteligencia en el fútbol. Mirá lo que estaba diciendo recién Ricardo Talavera, el tema del estudio del fútbol, la profundidad, los espacios. ¿Cómo le va a llevar a un jugador paraguayo que él no tiene la noción de cuando vos le llevas a un jugador a entrenar a un Liverpool, Manchester City, compañía? ¿Cómo llegó Luis Díaz, verdad? Pero ya estuvo en el Porto, ¿verdad? Y él 10 minutos necesitó, entró y como si nada, no pasó absolutamente nada, jugó. Bueno, ¿y qué pasa? Fíjate vos en los grandes jugadores del fútbol mundial, tienen que tener inteligencia. Yo le decía a papá, mira, por ejemplo, Maradona, dentro de todas sus cosas, Maradona no era ningún analfabeto, no era un estúpido. Maradona era un tipo que tenía discurso, vos podías estar de acuerdo o no con él en muchas cosas. El tipo era tanguero, te cantaba música, él cantaba tangos. Te salía con esas frases. Te salía con la frase. Se fue a Italia, él ya aprendió a hablar en italiano. En 3 meses habló Maradona en italiano. No era ningún pelotudo. Vamos a Romario. El lado de Romario, ¿sabes qué conocen los muchachos? Romario dicen, no, farrista, esto. No, Romario no es ningún pelotudo. Romario hoy es senador. Y cuando Romario era jugador, hacía cada declaración que le dejaba con la boca abierta a muchos periodistas. Y voy a poner un ejemplo. Le dijo una vez un periodista, le dijo, Romario, ¿no te preocupa la imagen que estás dando?, le dijo. Y le dijo Romario, ¿de qué imagen me hablas?, le dijo. Yo ya marqué 700 goles en mi carrera. De la imagen que se preocupen los productores de televisores, le dijo. Ellos tienen que mejorar la imagen. Romario es dueño de una de las frases más recordada en el Brasil, cuando dijo que Pelé callado es un poeta, para dimensionar lo que por era. eso dijo que le contaban los goles que hizo en el servicio militar también. Claro, pero dijo, y hace poco, Pelé, callado, vamos a Pelé. Callado es un Pelé es poeta. un tipo, bueno, está bien, pero Pelé no es ningún pelotudo. O sea, Pelé es un vivo. Hace poco. Pero un tipo inteligente. Él es un político. Él sin hacer la carrera dentro de la política, se hizo político porque siempre estuvo en un lugar como figura, representante de los máximos sponsors de la FIFA. La cara de los sponsors de la FIFA era Pelé, siempre fue. No digo nomás que hace poco habló Ronaldo, el fenómeno, y dijo que Romario era un HDP, porque lo obligaba a limpiar los botines a los más chicos. Imagínate a quién lo obligaba, ¿verdad? Estamos hablando. Lo obligaba a que le sirvan café en la concentración, tráigame café, y a limpiar los botines. Romario a Ronaldo.
y a todos los que venían detrás. Y Romario llega, sale campeón en el 94 y ahí sí se dedica a vivir a la pepa. Pero él se bancó Holanda, Barcelona, un equipo fenomenal, grandes goles, sale campeón y después viene a Flamengo, de joda, sale campeón de la Mercosur, creo con Vasco da Gama, comienza a jugar en un montón de clubes de Brasil, pero él tuvo una carrera sensacional y fue muy corta. Y mira, en el primer nivel fue muy corta, fue de haber del... Pero lo que vos recordás con lo que decía con tu papá, no, hace una semana ya Fabián Balbuena en el Mineirao dijo eso. Muchachos, nosotros ni perfilar podemos hacer. Hay una de Simeone, pero te juro que con esto redondeo me callo, porque quiero escucharlo a usted y la audiencia también, claro. Simeone la otra vez paró una práctica y le mostró el perfil de cómo recibir la... Imagínense, a un plantel de primera le dijo, muchachos, están haciendo mal y vamos a volver a practicar, le dijo. Porque, pasame la pelota, le dice, y cuando recibe, él recibe con el pie derecho, y le dice, no, está ahí, y ahí solamente tenés para hacer un pase que es en línea recta, no tenés otra forma, porque se te cierra el ángulo. Entonces le dice, pasame otra vez la pelota, le dice al jugador, ¿verdad? Le pasa la pelota y él arrastra con el pie derecho, adelanta con la izquierda y ahí se posiciona y se queda en modo pausa y le dice, ¿viste? ¿Viste fulano? Le dice, vean. ¿Esa dónde la viste? En las redes sociales. Porque está en el documental Amazon. El documental de Simeone en Amazon, que estamos, no te cuento, esa jugada se la hace a Correa. Vos sabés que se la hace a Correa no lograba girar, el argentino, entonces le dice, y vos sabés que el partido siguiente hace un gol así. Bueno, y se va directo a gritarle a Simeone, hace la pausa, gira gol adentro, en la época de la pandemia, ya porque los estadios estaban vacíos, cuando el último título de Atlético, y va y le grita, está muy buena esa secuencia. Esa es cuando él para en el entrenamiento. Es didáctica porque ahí le muestra, y cuando él arrastra con el pie derecho, para, con la zurda adelanta un poquitito y ahí se queda parado y le dice, ¿se dan cuenta? Ahora tengo un ángulo para pasar en la misma posición donde recibí hace rato, pero también tengo para tirar a la derecha, a la izquierda, se me abre todo. Queda libre el arco. Claro, se me abre el ángulo, ¿verdad? Y acá nosotros, vos mirás los partidos, no saben ni perfilarse ni para recibir la pelota, porque pierden tiempo en recibir y darse la vuelta, por ejemplo. ¿Pero eso es culpa del jugador? ¿O no tuvieron a los Simeones en las inferiores? Yo creo que tiene la enseñanza, la reiteración de enseñanza y el jugador que haga caso también, ¿verdad? Porque yo creo hay mucho, y como dice Bruno, muchas veces incluso comentamos fuera del micrófono en la cabina, mira a dónde se fue. La jugada está cantada para la derecha y el tipo la tira a la izquierda y vos te das cuenta que hizo todo mal, eligió mal. Y el fútbol paraguayo a nivel local y a nivel internacional, por eso siempre hablamos de la Copa Libertadores, cuando nos toca Brasil o algún equipo bueno de Argentina, ellos siempre deciden bien. Ellos no le hace falta 5 llegadas para hacer un gol. Le pasó a Libertad contra Palmeiras, ¿verdad? En la eliminación, cuando estuvo tan parejo, que llegaba, pelota en el palo, el pase mal. Los tipos llegan entre 3 y saben cómo decidir, y eso es una calidad que el fútbol paraguayo perdió hace rato, y se nota, y hay un montón de todo, los que deben enseñar, el jugador que también debe tener un poquito de sentido común a la hora de dar el pase. La otra vez, por ejemplo, veía cuando estaba 0-0 todavía el partido entre Libertad y 12, que le va a pasar varias veces a Enciso con Roque. Roque estaba solo a la derecha para recibir y Enciso se metió en un hueco donde había 3 rivales. Dejó 2 atrás y quedó 1. Yo sé que Roque le quedó mirando. Creo que te acuerdas la red, hablarle a este porque le quedó mirando bien y Enciso como que le dio una explicación, ¿verdad? Hablo de Enciso porque creo que es el que mayor potencial tiene y el que a veces en las decisiones se le va un poco el tema, ¿verdad? De resolver bien o mal, y se nota en el plano internacional más que nada, pero es una cuestión que sí se ve la preparación. La otra vez estaban hablando de un tema importante los compañeros en el Super Sábado, y yo me acordaba que Chucho Benítez, que era el mejor jugador de Ecuador, muere porque no sabía hablar en inglés, porque él se va y no supo explicar a la gente del hospital que tenía ya la peritonitis, la septicemia, no se entendieron, perdieron 1 hora
Y lamentablemente vos lees la prensa ecuatoriana y te cuentan que fue por una falta de idioma, de entendimiento. Imagínate. Y él fue a Arabia, el número 10, el mejor jugador en ese momento, y fíjate por qué murió. Era porque no se supo hacer entender cuál era la dolencia que tenía en Arabia, en un hospital habrá sido 5 estrellas, pero esa es una lesión muy importante. Lo que pasa es que con el fútbol paraguayo, y lo que recién estábamos hablando con Hugo Ricardo y lo que estábamos debatiendo, hay cuestiones que después, dependiendo del momento, se justifican. Ya que arrancamos, el rol del dirigente. Porque sí, había una época donde el dirigente era el presidente, dueño, técnico, psicólogo, amigo, financista, amigo, el que le encubría, el que le... vestuario. Sí. Y vos decís, espera, ya que recién estábamos hablando, el dirigente, ¿cuál debe ser el rol del dirigente? Y no está claro. Porque también en algún momento, ¿cuál es, por ejemplo, el reclamo del hincha? No, pero el presidente no está presente. Y no es solamente el hincha, el plantel. Acá está enquistado eso, Dani. O sea, por eso digo... Se decía muchas veces por Zapag cuando estaba con sus actividades y cuando Cate dejó libertad, que uno se maneja a control remoto. Por eso, hay muchas pero cosas. En el mundo ya se maneja... Entonces, lo que pasa es que hay preguntas que después decir, no, pero no, tenemos que adecuarnos. Entonces, vamos a volver a la misma. Vayamos, por ejemplo, tipo, a ver, acá todavía se discute la figura del director deportivo. Y es una figura que ya se impuso en los lugares donde se trabaja bien y no se impone en los lugares donde no se trabaja bien nomás. No, es una cuestión de idiosincrasia o de cultura. Es porque no hay, porque, voy a decir, a ver, en el fútbol paraguayo director deportivo, la figura debe existir. Es como el tema del corpiño deportivo. O sea, si vos no sabés usar eso, vos podés decir, ese no sirve. El director deportivo, vos vas a decir porque vos no tenés una escuela o gente capaz para producir a esa gente, entonces no, que venga nomás el precio a hablar. Y ocurre en toda la esfera, desde los equipos más humildes hasta la selección. Vos decís, director deportivo, Justo Villar, ¿cuál es el peso que él tiene allí? Pues si me dice que Villar tiene más peso que Harrison, nadie te va a creer. Entonces ahí van cosas, pero si vos me decís, ¿y quién sabe más de fútbol? ¿Harrison o Villar? Vestuario, estoy así justo. Entonces, pero a la hora de la verdad, y no todo es político. Y así porque en los clubes. Cuando Berizzo en una charla habló con nosotros, ya estaba mal la cosa, que nos llamó la atención, pero que sabíamos que era así. Él dijo con quién habló, y no lo nombró justo. Hablamos con Javier, con Robert, con Enrique, de fútbol mucho, y no lo había nombrado justo, como que no forma parte de la mesa principal. Enrique fue quizá el que más duró, pero se fue ya porque estaba agotado de tanta... Le cambiaban técnicos, le traían jugadores que él no pedía. Enrique dijo de Cerro que después lo de Roberto Nani no funcionó. Acá ni hablar Bacedas, ni hablar lo de y ahora Bacedas. Está en Vélez. Claro, o sea, está en Vélez. Voy nomás. Podemos después, decir, no, pero ¿qué va a venir el otro escandaloso fue... Escandaloso digo, no porque... Pero sí porque había... Nunca me olvido que Pedro Aldave, el cuarto partido de Copa Libertadores, ya estaba mirando allá en la platea VIP. En el Birrojo VIP. No estaba más en el palco con los dirigentes. Y él estaba con Karim Salomón sentado. Nosotros tuvimos la transmisión y marcamos. Solo estaba allá. Y él era el director deportivo de aquel Cerro Porteño. Por eso, o sea, yo voy nomás. La figura del director deportivo. Acá se cuestiona. Y nos queremos escudar en el tema de la idiosincrasia, cuando en realidad es porque no se trabaja y no se quiere aceptar. ¿Por qué? Porque todavía tenemos esa cultura que no. Acá el dirigente, porque el que pone, dice, no, yo quiero figurar, yo quiero sentirme importante. El plantel, que también viene de una estructura cultural de esa forma, necesita el papaguazú. Y si viene otra persona que no tiene ese, no es que firma la chequera, no, ya le mira medio raro. Y vamos a estar en ese círculo vicioso. Porque en todos los lugares donde se trabaja bien, ya hay cuestiones que se instalaron. Y en los lugares donde no hay, no es una cuestión cultural, no es una cuestión de idiosincrasia, es una cuestión de queremos tapar que acá no hay. Entonces, para decir que acá no hay profesores que enseñen a los jugadores a perfilarse cuando reciben el pase, a pensar hacer un 2x1, no controlar y girar, sino que controlar mientras giro, es porque el dirigente no quiere poner esa plata, porque ese trabajo recién dentro de 5 o 10 años va a tener fruto, y yo necesito algo inmediato dentro de 2 o 3 meses,
y vamos a seguir produciendo jugadores. Y no lo digo yo, no lo decimos nosotros. Por eso me refería, hace una semana después de la paliza de Brasil, Fabián Balbuena, que puede decir que ha hecho una muy buena carrera y que económicamente, futbolísticamente dijo, tenemos que sentarnos porque nosotros ni para perfilarnos, ni para hacer el pase ya hay una diferencia. Y te lo dice alguien que ya está por los 30 años y que vivió la de Caín ahí en Presidente Franco, sabe cómo se manejan los dirigentes. Entonces, ¿se va a hablar en serio o es, no, recién ahora entonces busquemos los culpables? Pero esto es algo que está ocurriendo hace 10 años, por eso citaba la selección paraguaya. No va a ningún mundial, ¿eh? No, en cuanto a automejoramiento, aquí por ejemplo me cuenta alguien cercano de Libertad que Huguito Martínez se pasa mirando videos de Busquets. Lo sigue por todos lados, YouTube, todo para mirar movimiento, ¿verdad? Que me parece que está muy bien. Si vos tenés la posibilidad de mejorar, y aparte, hay que mejorar, de uno, claro, yo siempre me planteaba, por eso le escuchaba también atentamente a Hugo Riquelme Talavera, ¿por qué, por ejemplo, desde la dirigencia nacional no convocan cuando buscan innovar, o en este caso se supone que tiene que haber una innovación, algún proyecto macro para el futuro? ¿Por qué no convocan a todos los entrenadores de primera, por ejemplo, a todos los entrenadores de la intermedia, en una cumbre, y que cada quien, y así a referente a la selección nacional como el caso de Hugo Riquelme Talavera, y que cada quien dé una visión del fútbol y algún aporte, alguna idea, de tal manera que se pueda construir un proyecto con gente que sabe, por lo que ustedes están diciendo. Son ellos los que saben, los que convivió en un vestuario, los que jugaron el fútbol. Lógicamente un entrenador va a saber mucho más un jugador de fútbol. Y lo que voy a decir, Bruno, el tema de la parodia que hiciste, de que viene el presidente, le habla a fulano, un productor de productos chinos, o lo que fuese, o que trae exportación, ocurrió, por ejemplo, y traigo el caso de Chiqui Arce en su primera etapa en Cerro. ¿Se acuerdan que él quiso tomar todas las inferiores? Llegó a tomar, después tuvo que retirarlo, corrieron. Y no le hacían caso. En el primer traspié lo sacaron cuando pierde mal contra Guarani. Y ahora los propios dirigentes de Cerro admiten que aprendieron, porque Chiqui Arce es mucho más allá de un entrenador. Él está ejerciendo ahora el rol de un gerente deportivo y está claro que es el que delinea el modelo de gestión en política de contratación, en política de ir mezclando chicos, subiendo chicos de las inferiores y todo lo referente a la vida diaria de Cerro Porteño. A tal punto, te puedo asegurar, más allá de estas elecciones también tuvo mucho que ver para que la dirigencia se mueva y busque dar el salto de calidad y generar un equipo competitivo que pueda dar un paso más a nivel internacional. Pero volviendo a lo que decía Bruno, entonces, antes era oído sordo y ahora lo escucharon. E insisto, hasta los propios dirigentes de Cerro te admiten de que ellos aprendieron también. Es cierto, porque acá cualquiera le habla y antes Cerro, volviendo al ejemplo de Cerro, era un montón de gente que tenía voz y voto. Y ahora se reduce a un y que también grupo contrataba, mínimo. Y también, había claro, dos dirigentes de Cerro que siempre estaban, que eran los que contrataban. Claro. En Argentina, por ejemplo, la gestión la hacían ellos. Sí. Zapag delegaba totalmente. ¿Y cómo van a confiar en un tipo? Yo creo que ahí se marcó un antes y después. Recordaba Bruno la crisis de Cerro en la pandemia. A ver lo que dijo, que había jugadores que tenían hambre. Y le debían 3 meses a todos. Y te toca reanudar el fútbol contra Libertad en tu cancha. Y no tenés ni a Morevieta, ni a Patiño, ni un montón de carencias. Marcos Cáceres. Ni Marcos Cáceres. Y lo ponés a Pulpito, que todos sabíamos que existía Pulpito, pero nadie lo veía, porque todos sabíamos que había Pulpito. Claro. Es un hijo de Andrés Duarte en Cerro, que siempre jugaba en las inferiores, pero... Y termina siendo un defensor de nivel internacional, y del Valle suplió aquella vez, y Cerro le ganó muy bien, y ahí comenzó todo. Entonces, si vos no confías ahí, cuando te golpeaste la cabeza con Russo, con Matosa, con Subeldía, que pueden ser buenos técnicos en otro lado, pero acá vinieron con un desinterés muy importante. Entonces, yo creo que sí, aprendieron. Sí. Me parece esa ya la palabra. Hubo una temporada en la que contrataron 16 jugadores. 16 jugadores. Y a mí me hubiese gustado, por ejemplo, que este reglamento, sub-20, se haga una cumbre con la gente que sabe. ¿Por qué no convocar a los directores técnicos, a los capitanes, a ver qué dicen? Ellos van a saber más. ¿Sabe por qué si no van convocan? por el camino correcto o no. Ariel, ¿sabes por qué no convocan? Porque les van a decir la verdad. O sea, ese es el famoso... No, es que yo no sé que vos tenés razón, pero no me gusta que me digan la verdad. Estamos en la era donde decir la verdad incomoda, porque están acostumbrados
a su nube. Entonces, vos decís, ¿por qué no le dicen? Porque la solución no es cortoplacista. Cualquier cosa importante no puede ser cortoplacista. Y yo entiendo, desde lo político vos necesitas, porque todos los casos que ustedes citaron, campaña Olimpia del 2013, campaña de Cerro de la Apertura 2020, todos sabemos que si no estaba ese resultado y vos convivís, los mismos defensores de los procesos, de los proyectos, saben que vos necesitas darle ese caramelito que es el resultado para extender, porque así se vive en el mundo, así se maneja mediáticamente también las masas, que ante 3-4 partidos, ¿qué son 3-4 partidos para un trabajo de un año? Nada, pero 3-4 partidos se pierde. Lo primero, está firme el técnico, ahí sí es una cuestión cultural, ahí sí es una cuestión de idiosincrasia, me reía otra vez la cara de uno hincha Olimpia después de Julio Cáceres, ¿verdad? Que no vaya a ser, no, lo suyo está en estudio, porque sería el colmo si es que no arranca en forma firme como no arrancó la otra vez. Pero es así, aparte, Arce maduró, ¿verdad? Tiene otro manejo, porque vos no vas a escuchar a un jugador hablar mal de Arce como técnico. Antes los Fabres sí, porque chocaron y era otro Arce también. De Guerrero tampoco. Cubero no sé, de Martino tampoco. Se habla muy bien también de los técnicos capaces, los que van al frente. Y yo me da la impresión, porque en la pandemia nos enteramos y le preguntamos alguna vez a Churín, en la pandemia cuando muchos estaban en otra cosa, Churín, como no podía ver a la señora, que no pudo cruzar porque se cerró la frontera, compró un montón de equipos de gimnasia en su departamento, se mató físicamente, tal y así que hacía tanto ruido que para que los vecinos no se quejen le regaló una camiseta a cada vecino de Cerro. Y el tipo físicamente voló después de... Y Cerro fue el plantel que voló, porque además que de jugar fútbol, Cerro fue un plantel que voló. Olimpia volvió muy mal. Muchos dicen que ahora recién se está recuperando de la pandemia, ¿verdad? De jugadores que volaban. Libertad ni hablar, y Cerro ganó de principio a final porque tuvo un plantel joven, comprometido en una crisis económica, pero con un tipo que asumió el mando como fue Francisco Arce en aquel momento. Después volvieron los dirigentes. Enhorabuena. Y ahora estamos hablando de este proceso que sigue y que sí, ahora ya lo tiene como gestor, porque el que gestiona las corporaciones, el que habla, es Arce. Dicho sea paso, pone Wilson Lago en el grupo que lo de Pachi a Central ya casi es un hecho. El retorno a Central, que es lo que decía Francisco Arce, que entre ayer lunes y hoy se debía definir. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Un saludo muy especial para Dani Duarte, nos está escuchando en Canasviera. Canasviera. En Florianópolis, qué lindo. Sí, señor. A ver, queremos agradecer, gracias por la confianza. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Rodríguez 609, Ciudad del Este. Y muchas gracias por la confianza. Esta es una marca, hermano querido. Ochi, por favor. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está lleno de chorizos, Ochi, papá, putiparras, besitos, picantes, sin picantes, morcilla, mini morsis. No, chorizo de Viena. Esto me está dando parrillero casero. No, Ochi es una cosa de locos, realmente. ¿Quién no es fanático de Ochi? Es el producto quizá número 1 en Paraguay, que nos acompaña en los asados, vos ponés al horno con un arroz, con un fideo, más, olvídate. Ochi, hermano, Ochi con nosotros, gracias por la confianza.
Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante, cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. Poné un poco aleluya. Saludos para el ingeniero Augusto Flores, nos está escuchando en estos momentos. Saludos para Frank Matos también. Aleluya, señores. Marcelo Moreno Martins. Nuevo jugador de Cerro Porteño y rumbo a Paraguay. Fin de la novela. Esto que habíamos anticipado en su momento el 10 de diciembre, exactamente, cuando hablábamos de Marcelo Moreno Martins. Y muchos decían, ja, humo ya otra vez lo que están vendiendo. Marcelo Moreno Martins, se acabó la novela, rumbo a Paraguay, el brasileño boliviano, así se dice ahora, brasileño boliviano, rumbo a Paraguay, sí. Mi querido Federico, ¿escucharon? Bien, estamos adelantando esto, Marcelo Moreno Martins, rumbo a Paraguay. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trixie de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol nutre tus emociones. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Farmacias Catedral, cada vez más cerca tuyo, porque te lo mereces. Cada día nos acercamos más a vos. Esta semana llegamos a las 100 sucursales y los celebraremos contigo. Quédate atento que tenemos muchas sorpresas para vos y como siempre, no olvides de hacer tu pedido al 627-7000, que llevamos lo que necesites hasta el lugar que nos indiques, porque en Farmacias Catedral desde siempre amamos cuidarte. En Inverfin cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar. Los primeros 20 ganadores ya disfrutan de sus espacios renovados. El próximo podés ser vos. Genera cupones realizando tus compras y abonando tus cuotas en cualquiera de nuestras sucursales. También participan tus compras de motos Taiga. El último sorteo es este 14 de febrero y un espacio renovado puede ser para vos. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Vos ya sabés que tener todo contigo te conviene y tener prepago contigo también, porque ahora tus paquetigos vienen con más gigas y tus recargas vienen con regalos para que te conectes de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes, déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Facilitales el pago a los muchachos. Si tenés un complejo deportivo, tenemos el plan ideal para vos. Con nuestro plan COVE Deportes podés realizar la separación de cuentas y gestionar las consumiciones. Además, te enviamos toda la información a tu correo para que lo tengas siempre a mano. Planes desde 220.000 guaraníes. COVE te ayuda a crecer. Ven a Bristol y arma tu combo enamorados. Aprovecha y lleva 2 productos con descuentos que enloquecen y las cuotas más bajas del país. Y además, para brindar, llevas un vino de regalo. Combo Samsung celular a 12 más celular a 03. Precio normal 18 cuotas de 235.000 guaraníes. Precio combo 18 cuotas de 208.000. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000. Comprar online en www.bristol.com.py. Bristol, sponsor oficial de Grandes Pasiones. Acá estoy revisando nomás el archivo. 10 de diciembre a las 8:04 del 2021.
10 de diciembre a las 8:04 de la mañana. 8:04 de la mañana. Atención, Cerro Porteño comenzó gestiones para contratar al actual goleador de las eliminatorias, Marcelo Moreno Martins del Cruzeiro de Brasil, vía @FigueJuanma. Primer tuit, Simpson saliendo los humos. Otro, empezó la temporada, humo. Vamos a ser realistas, dice otro. Se acabaron las esperanzas bolivianas de ir a un mundial. OIMA vende humo. Le llegan a traer y cierro mi cuenta para siempre. Nada más que agregar, decía, cerrapa tu cuenta, @masismo. Acá está. Humo. Fake. Refiriéndose a fake news, noticia falsa. Pro campaña para presidente, dice otro. Decía en ese momento. Y ahora, señores, realidad, Marcelo Moreno Martins, rumbo a Paraguay. El fichaje del año. Hasta que, no sé, otro club decía traer oro, pero es el fichaje del año, ¿verdad? Aguánteme que estamos atrasados. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, vamos a hablar de Olimpia, juega Copa Libertadores mañana. Vamos a repasar con Johnny lo del equipo decano. Jugarían Salazar, Tito Torres, jugaría Pollo Recalde. Hoy estamos atentos al Campeonato Mundial de Clubes. Hoy arranca también la Copa Libertadores. Existen muchas maneras de disfrutar el amor, por sobre todo en la comida. Hay algunos platos que nos roban el corazón. En el mes del amor, Pechugón y Maggi se juntan para traerte una promo que enamora. Comprando tu pollo al espiedo este 13 de febrero de tu pollería Pechugón preferida, te llevas de regalo un puré de papas Maggi. Déjate enamorar por el sabor. Con la compra de Cuadernos Avon podés ganar increíbles premios: mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.novel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Entérate más en las redes sociales de Cuadernos Avon. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Y mucha repercusión anoche en peligro de gol de la gente sobre la camiseta alternativa del Olimpia. Tanto los tradicionalistas que decían lo de la franja, que era un poco el disparador, la charla con Talavera, y aquellos quienes decían está buena la camiseta por el tema de la innovación. O sea, yo particularmente anoche decía que más allá de ese recuerdo del 82, que está bien que innoven las marcas, porque al fin y al cabo esto es de colección, y que si hubiera sido más tradicional no iba a tener demasiado margen para el diseño la nueva camiseta del Olimpia. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electrovan. Tenemos las mejores ofertas para equipar tu regreso a clases: tablet, computadoras, escritorios, celulares y mucho más. Ingresa a www.electrovan.com.py o visita una de nuestras 30 sucursales. Llámanos al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Promo Enamorados, Atalaya S.A. de Seguros. Demostra a esa persona que tanto amas lo importante que es para ti su seguridad e integridad física. Con cada póliza de auto te llevas el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llámanos al 492-811 o al 0981-372-404 o en www.atalayaseguros.com.py. Bueno, ¿a qué hora juega el Palmeiras? Ya fue eliminado el equipo mexicano, ¿verdad? Sí.
¿A qué hora juega el Palmeiras hoy? 13:30. En 20 minutos. En 20 minutos. Palmeiras Al-Ali. Sí. ¿De dónde es el Al-Ali? Egipto. Este es el equipo que le eliminó al elenco de Celso Ortiz, que ni el banco pudieron llenar porque tenían jugadores en la selección. Que viajaron ahora, claro, que perdió para el sumarse. domingo, que perdió el domingo pasado y algunos Sí. con COVID. Y este es el equipo que ya se había enfrentado a Palmeiras en la edición anterior por el tercer puesto. El representante europeo es nada más y nada menos que el Chelsea. Chelsea Palmeiras, ¿no crees? Tendría que ser eso, ¿verdad? Mira que Palmeiras la vez pasada, los sudamericanos no son fue garantía para llegar a la final. El equipo mexicano fue, ¿verdad? Flamengo, Liverpool. Claro, el equipo de Cocolizo. ¿Cocolizo jugó? Sí, Cocolizo. Ah, sí. La final. Tigre de Sí. Monterrey. Por eso la vez Sí. pasada el técnico Ferreira decía, yo pensé que iba a ser, sí, todos pensamos que iba a ser Monterrey, todos pensamos, pero tenemos que ahora ajustarnos al equipo de Egipto. Un año antes fue La Flamengo-Liverpool. La final. ese fue el último único sudamericano. partido donde el equipo Le hizo fuerza sudamericano a Flamengo. le hizo partido al europeo. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Fiera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Con tus tarjetas Oro de Visión Banco tenés 20% de ahorro para amoblar tu casa o departamento como más te gusta. Además, con las tarjetas de crédito Signature Black tenés 25% de ahorro para equipar tu casa. Solicitalas al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Me preguntan qué canal transmite el partido de Palmeiras Al-Ali. Vamos a revisar, vamos a buscar. Cardona, presidente del Olimpia, enfático, habló antes del viaje del Olimpia. Ya Olimpia está rumbo a Lima, juega mañana a las 21:30 por Copa Libertadores ante el... iba a decir Huancayo, no sé por qué iba a decir Huancayo. Huancayo es de Perú también, ¿verdad? Sí. Pero este es Vallejo. ¿Quién fue don César Vallejo? Un poeta. Ah, bueno, dale. Un partido muy importante, un partido que empieza una etapa, un desafío que todos tenemos, la Libertadores. Un sueño que todos tenemos y es un partido donde esperemos que se den todas las cosas. Nuestro equipo está enfocado, está trabajando. Ayer estuve en la práctica y realmente se ve un equipo con velocidad, con ganas, con hambre. Y bueno, ahora tenemos que ir haciendo lo que tenemos que hacer nuestro juego, nuestro estilo de partido, y yo creo que están dadas las condiciones para hacer un gran partido. Confío mucho en que vamos a hacer un gran trabajo. Arranca una nueva ilusión, presidente, y como mandamás del club también estás debutando internacionalmente. Así mismo, arranca una nueva ilusión. Y bueno, vamos a representar al Olimpia, lo que siempre hizo el Olimpia. Olimpia donde entra a luchar, entra a marcar una hoja de ruta, y Olimpia es Olimpia. O sea que nos espera una gran responsabilidad, un gran desafío. Los jugadores entienden de que esto es un desafío importante. Los jugadores saben que hoy que el club está cumpliendo con ellos en todo, ha cumplido con todo. Le ha dado todas las condiciones necesarias para que ellos estén tranquilos y hagan lo que tengan que hacer. Jugar, demostrar actitud, porque yo siempre digo, la actitud es casi todo en el fútbol. Por lo menos nosotros como directivos lo que podemos pedir es que los jugadores pongan actitud. Nosotros enseñar a jugar fútbol a estos artistas no es lo nuestro. Nosotros lo que debemos exigir es actitud. Porque uno en el fútbol puede hacer todo y puede empatar o puede ganar, pero para eso tiene que demostrar en la cancha todo, tiene que dar hasta la última gota de sangre. Porque si das la actitud necesaria, tus probabilidades de ganar son mayores. Y vos, inclusive dando todo, y si empatado o perdés, la gente te aplaude. La gente, vos podías dormir tranquilo, diste todo en la cancha. Entonces nosotros lo único que le podemos pedir es actitud, con lo cual tus probabilidades de ganar son mayores. Así que nosotros vamos a estar y estamos enfocados, y ojalá que el profe haga el planteamiento adecuado junto a este rival y que se den las cosas. Pero estamos con un equipo que está enfocado y que nosotros tenemos mucha fe. ¿Favorito Olimpia, presidente? Nunca hay que decir eso. Yo no quiero decir nunca un equipo favorito, porque eso no conviene nunca. Pero estamos jugando visitante, lo cual de por sí siempre tiene sus complicaciones. Y bueno, es un equipo nuevo que tampoco no hay mucho antecedente sobre él. Estuvimos estudiando algunos videos, se nota un equipo rápido, y bueno, ojalá que nuestro club y la suerte nos acompañen. Bueno, gracias. Presidente, ¿qué le pareció el rendimiento del equipo en el último partido? Y estamos mejor. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar. Hemos hablado con el profesor.
estamos trabajando en eso, hay cosas por mejorar, así que hay muchas cosas que vamos a ajustar los detalles. ¿Cómo lo vio Tito Torres, presidente? Lo vi ayer, ya estuvo él jugando y la verdad una gran satisfacción a Tito, a Tucu, a Ale Silva, o sea, en una semana fue una semana típica lo que nos pasó, se nos cayeron 3 titulares en un solo momento, o sea, la verdad fue difícil, unos momentos especiales que todos pasamos, los jugadores no están tan enfocados con esta, una situación muy humana lo que nos pasó y bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer, por suerte revertimos, dimos la vuelta ante un rival que se cerró y que le salió todas. Gracias. Semanas atrás ya coordinaron todo con los jugadores el tema de los premios por si se ingresa a la fase de grupos. Todo. No solamente fase de grupos, premio campeonato local con algunas nuevas modalidades, donde va a ser una parte se paga y una parte va a una bolsa común si salen campeones. Pero para lograr eso, el club tenía que estar al día y el club está al día. Entonces, mediante eso hemos entendido, estamos todos contentos, las reglas están claras, el club está al día, señor. Gracias. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. No te quedes sin energía. Instala paneles solares. En Power Systems contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, borocoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Suena como un saque esto también, ¿verdad? Lo del presidente de la Olimpia, ¿verdad? ¿O no es? No hay que tomarlo... No, me parece o es su forma de... Claro, afirma en forma efusiva que la cosa económicamente está bien. No, pero esto también es exigencia para los jugadores, Federico. Sí, pero ya... Porque ya yo recuerdo que la etapa. otra vez él dijo, no le podés exigir si vos no estás lo... Así dijo él. Y ahora él hizo énfasis en ese tema otra vez. Yo coincido con esa lectura. Siempre dice. Pero es un chaque, es como... No, chaque no. No, chaque ya es muy, pero... Ya es muy fuerte. Claro. Es decirle al plantel, porque a ver, el ser humano es hábito. Y este plantel se acostumbró a tener la legítima excusa de, pero ¿qué nos van a exigir si estamos 6, 7, 8 meses atrasados? Entonces una especie de alerta, de decirle, muchachos, esa excusa ya no más, que era verdadera, pero del 2022 a cambiar el chip. Por eso inclusive le tira el caramelito cuando dice, yo de fútbol no le voy a enseñar a ustedes los artistas, pero en el tema de la actitud sí podemos ver, o sea, la actitud es algo que ve desde el hincha más claro, porque hasta ahí, el dirigente. Aparte de hablar del dinero, Dani, él dice la actitud lo que queremos ver nosotros. Y él dice, eso sí nosotros podemos reclamar. Claro, cuando se le preguntaba por lo del viernes también me metió eso, pero yo creo que es una declaración de cómo está la cosa ahora y que ya no se utilice ni desde adentro ni desde afuera, porque también muchos utilizaban desde afuera, que el problema ya es porque los jugadores no corren por el tema. Me parece que va a nivel general. Como la otra vez cuando dijo, apostamos que hay un cheque el 31 de enero y van a estar al día, y si están al día van a comer una asada. O sea, está haciendo público algo que también lo debe llenar de satisfacción porque sabemos cómo estaba Olimpia, cómo estaba el plantel, ¿no? Y desde aquella carta de Alejandro Silva, todo lo que se ha hablado, en las 48 horas siguientes es un momento más allá de las demandas, de seguir lo de Derli, del tema de Adebayor, la última que apareció. ¿Cómo para sacar pecho? Para mí saca pecho, pero no como saque contra los jugadores. Pero una forma de decir, mira que cumplimos con algo complicado. Claro. Cumplimos y ahora queda a cargo de ustedes. Porque realmente esta comisión directiva está haciendo un gran esfuerzo. Están sacando agua de piedra. 9 meses de sueldos para arreglar todo lo referente con los jugadores que salieron. Para el resto, Ariel, para Brunote, Trovato y compañía. Sí. Por eso yo digo, es en general. Sí. Pues la marquesina en general para recibirse allí del tema de acá cumplimos con ustedes, problema. Por lo menos actitud no puede faltar. Ese para mi gusto es el mensaje del presidente y lo repite cada momento y está bien, ¿verdad?
¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. A ver, Moreno Martins, el refuerzo clase A. Sí. Yo la otra vez le invité a un ejercicio, no sé si fue a la noche o ya me confundo todo, pues no sé en cuántos programas estoy. Muchísimo. Y sí, mucho, ¿no? ¿No es cierto? No, pero... A la mañana, a la noche, motor, pelota... Sí, ¿no? ¿Por qué me decía? Bueno, vamos a empezar. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? UPI te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el súper. Upisa, el momento especial de tu día. Para peligro ya ese motor para los dos. Sí, bueno. Quiero, a ver, los últimos 20 años. 30, ¿quién fue el refuerzo? No, ya sé quién lo supera. Sergio Goycochea. ¿En qué año fue que vino Sergio? Nosotros discutimos tremendamente y vos eras de Bayor, yo te dije Goycochea. ¿Qué hacía de Bayor? Claro que sí. El año pasado, en el 2020 a principio. Bruno, acá tuvimos que no entre, mirá, Ariel está con los ojos. Sí, así yo fue. Dije de Bayor. Claro que sí. No era yo. No, una interpelación me hiciste de que ganó Sergio Goycochea. ¿Quién era Sergio Goycochea? ¿Qué hizo en el fútbol? Hay una historia esa del borrachito que dice que ese no soy yo, algo así. ¿Cómo era que dice? Senda Eiche, dice, un chiste de cachique parece que. Senda Pedanas Eiche, dice, ¿verdad? Bueno, no, pero yo dije de Bayor. Qué rápido terminó la discusión, sí. Ariel, Sí. No, creo que Goycochea, ¿verdad? Yo sí, por todo lo que hablamos. Goycochea, este año no, porque Goycochea de 90 y... Está bien, no, 30 dijo. 20, 30 años. 30 justo porque vino en el 91 o 92. No, yo dije 20, 30 92, años. Vamos a los... 92. Y bueno, entonces fue Goycochea... Vamos a los últimos 20, entonces. Vamos a los últimos 20 años. A de Bayor. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pichupe Quitadol. A de Bayor está diciendo ahora 20. Claro, pero en el 20. Si son 30 años de Goycochea. Me mantengo lo que dije hace... ¿Pero será de Bayor? ¿Y quién más vino con un currículum? No, es que sabes que me queda pues lo muy poco que hizo, casi nada, pues no hizo de Bayor. Porque yo creo que también... estábamos recordando para uno con los técnicos, con los muchachos, ahí estábamos con Oscar Francisco, no sé con quién, estábamos hablando con algunos colegas, creo que con Ricardo F y JJ Bernabé, no recuerdo quién, estábamos hablando de fútbol. No sé quién fue, pero el tema de Adebayor, bueno, no hay mucho. ¿Qué es lo que hizo? Acá fue la última vez que yo vi. Ya sé, Gómez el Cafetero. La última vez que vine a la cancha Olimpia fue aquel partido de Olimpia Defensor de Defensa y Justicia, que Adebayor le dio una patada, me dijo. Claro, no, esa vez mintió Gómez y esa vez no se fue para nadie. Ya no había más gente. Mira Gómez es mentirosito, ¿eh? Y él me dijo... capaz él entró para salir a la cabina. No, ¿sabes qué me dijo? El clásico. Ahora me acuerdo. Yo tenía que venir para ese partido, claro, y se suspendió
y yo tengo la boleta acá, viste que pagan ellos un cano, y sacó y me mostró. Claro, porque ese fue el primer día de que se cerró el país. Exacto, de marzo, pero miércoles. se jugó ese partido. Y ese es el partido de la patada. De la patada, pero muy ¿cuál poco. era el término que utilizaste en los últimos 20, 30 años? ¿Qué dijiste? Porque ese concepto es bueno diferenciar. Porque una cosa es que venga un célebre jugador con un currículum... decirle a Bruno, mira acá al amigo Luis Lescano. Con un currículum impresionante y de la celebridad, de la fama de Bayor, o qué dejó. ¿Qué producción hizo? No, se habla... ¿Cómo pico qué producción hizo Marcelo Moreno Martín todavía no vino? Y bueno, claro, pero vos te vas con eso. Ariel, digo, vamos adelante los cuatro, hermanos. Yo entiendo lo personal que hay ya hace bastante tiempo, pero lo que se estableció bien es los rimbombante de la llegada, porque no sabemos todavía Marcelo Moreno si va a triunfar o no. Pero dijo, no, para Bayor nadie lo se acuerda, no jugó. Que esto saquemos de la lista, ¿verdad? No dije saquemos. No, vos te pasás diciendo pelotudeces que yo no digo, hermano. Yo dije, mira, estamos a mano, yo pienso lo mismo también a veces. Lo poco que produjo, dije, lo único que dije es, vos sabés que estás entrando en un terreno muy peligroso. No, y te estoy copiando, tengo un maestro. No, pero acá dice... De poner palabras en la boca al no, otro. eso fue Mira quién habla. De esta producción, Huiza dice, yo sé que es muy sensible el tema, pero Huiza dice otro también. Ahí va. Está Lugano, está Huiza, está Adebayor, Adebayor, pero yo creo que Adebayor es más que todo. Yo también. Y Lugano, Huiza, porque cada uno dejó lo que dejó, ¿verdad? Adebayor, ¿por qué? Porque jugó en el Manchester City, Real Madrid. Por su currículum. Adebayor fue una figura a nivel mundial que vos preguntás a los 5 continentes y todos lo conocen. Adebayor, por lo que hizo, especialmente en el City, en su carrera en Inglaterra antes, todos lo conocen. Me acuerdo incluso que en Twitter los hinchas de todos los clubes grandes de Sudamérica se plagan. No solamente eso, sino que le robaron al presidente de Colo Colo, de Boca. Como Olimpia para poder traer a Adebayor, ustedes están dormidos, miren, era una envidia general. En ESPN se transmitió el arribo por el aeropuerto, ¿no? Y después al final... su llegada fue impresionante. Fue una locura. Solamente comparada con la llegada de Sasá. Fue más Adebayor, ¿verdad? Pero... ¿te acordás que ya campaña de Sasá él vino de Lanús? Pocas veces se dio que ya en el aeropuerto vaya tanta cantidad de gente. Pero la actualidad de Moreno Martí es muy diferente a la de Adebayor. Eso es cierto. Porque Moreno Martí está en un nivel, está para jugar el domingo contra Nacional. Pero más para lo de la selección. El pasado mañana vendría a Paraguay, me dice. El más para lo de la selección. Pasado mañana. Pero o sea, lo jueves. Adebayor ganó solo una Copa del Rey, sí, pero acá dice Johnny Huiza dice él. Claro, lo que pasa es que sacando el tema de la producción, la expectativa está directamente relacionada y es proporcional a su currículum. Y en el tema del currículum, o sea, Adebayor venía con un currículum. Yo hasta le agrego, ¿sabes qué? Le agrego, viste que te informa, te dice, vamos a traerle Cuando me dijeron el nombre yo no. De hecho, me acuerdo que tuve una conversación allá atrás. Y te dije, al lado de ahora. Sí, me acuerdo. Puede ser él. No, los dos lo descartamos. Cuando me dio la pista que era Adebayor, puede ser Adebayor, no, que venía acá, dijimos. Y lo que vos mencionabas del tema de otros clubes, fíjate que ya se había hecho el sorteo de la Copa Libertadores. Y había una especie de expectativa de los hinchas de Delfín, de Santos y Defensa de Justicia para verle a Adebayor cuando justamente iba a visitar el hombre del hombre de Togo. Pero después está lo de Huiza. Yo no sé, o sea, en materia de currículum, yo creo que por ejemplo Huiza y Lugano tuvieron más currículum que el propio Moreno Martins. Pero el momento Moreno Martín, bueno, está bien. Vamos a conocer al nuevo ídolo. Mira si ponen, por ejemplo, eliminatoria Messi, Neymar, Suárez, compañía y goleador de la eliminatoria con Bolivia, ¿verdad? O sea, esa la puede tirar Moreno Martín. Totalmente. En cuanto a viste, vos tirás tu bondad de repente. Porque esa es la que sostiene la gran expectativa de la gente de Cerro por el ariete boliviano. No su presente en el crucero, sino su vigencia. Y estamos hablando de un jugador que hace rato... Ariete. ¿Quién dijo Ariete? Yo dije. Ariete, sobre 48 años atrás más o menos te fuiste. Poneme fanfarria. Vamos a hacer una prueba rápida.
Dale. Vamos a conocer al nuevo ídolo que viene a Cerro Porteño, a Paraguay, señores. El clase A. ¿Cómo estamos? 20 menciones, Bruno. Dale, métele. Ese es tu fanfarria. Me gusta. Bien. ¿Dónde nació Marcelo Moreno Martins? Ariel Julián. Conocele ya a tu ídolo. Desconozco la ciudad, pero Brasil. No. No. Necesito para recuperarme. ¿Boliviano o es, amigo? Pompeo va. No, dale, métele 10. ¡Qué calor que hace! No importa cuándo escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir, embohue el calor con nuestra hierba Inteca Pantalón Limón. Apagás el calor y todo lo que quieras con Cedrón Café y hierba de lucero con menta y limón. Y el sabor dura mucho. Hierba Mate Inteca, probá pues. Para cada problema Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, para proteger. Renova tu casa con Zika, queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay y Natec. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gustan. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Probá las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Acá me dice alguien, no se olviden que Huiza vino como campeón de Europa con España. Otro dice, hasta yo que no sé nada de fútbol ya sabía, no va a ser, dice Ariel. Bueno, ¿dónde nació Marcelo Moreno Martins? Nació en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Cuántos años tiene Ariel? 34. ¿Cuándo cumple 35? Julio. Estatura. 1,80. No. ¿Cómo digo? 1,80 feroz, tipo. No. Es una envergadura ubicale importante. ya tu ídolo a tu futuro. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Reitero, 0975-759-000. El festejo de Senegal, una cosa impresionante. El bus, el covípico hay ahí en Senegal. De eso se está agarrando Enrique Vargas Peña para sostener su teoría. Una tasa de vacunación muy baja tiene. Pero vos mirá, ellos le ganan a la cantidad, ellos le ganan, no, terrible. Uno no tiene tapabocas. No, mirá lo que primera vez campeón de la Copa África. Sí, Egipto pues siempre fue el que más títulos ganó, 7 creo que tiene, ¿verdad? 7 títulos, sí, 7 títulos y vos sabés, pero mirá lo que es se está por caer el bus, si ustedes ven la imagen de ABC TV, es una cosa impresionante. Tercera final. La tercera final y el primer título. Qué locura. Mirá lo que ellos irrumpen en Corea-Japón 2002. Juegan el partido inaugural y uno decía, Francia los va a comer vivo y ganan. Y ese año llegan a su primera final. Sí. Los dos jugaban ahí. Y es más, ¿no? ¿Quién es Papa Diouf? Sí. Y el técnico era francés. Claro, y el de pelo largo. Y el técnico de ahora era jugador de ese entonces. De aquella selección. Y la vez pasada. Sí, por eso él estaba muy emocionado y el propio Sadio Mané dijo, este es el título que le ofrecemos a nuestro técnico. Pero qué locura, qué bárbaro, qué desenfreno total. Bueno, Ariel, 1,87 m tiene Marcelo Moreno Martins. ¿Cuál es su apodo?
Aprende ya por ahí, te toca relatar un partido de Cerro. Yo te veo ya medio desmayándote así cuando mete Marcelo, boom, te va y así es. El matador Marcelo Moreno Martins. Este va como le vamos a decir, Moreno Martins nomás o... Moreno Martins. Yo creo que es mucho más ilustrativo Moreno Martins. Moreno Martins, se lleva la pelota Moreno Martins. No, yo creo que Moreno porque ahí está el matador, en la jugada rápida. No, pero digo para ahí está el matador. Martín directamente. Moreno Martín directamente. Claro. Martins, sí. De los dos apellidos, Martins es el que más lo identifica. Hay otros Morenos. Está medio duro. Martins, no te vas a salir. Martín nomás es medio portilla. ¿Y quién te va a salir? Fabio Martins. No, Martins. Avanza Martins para Cerro Porteño. La va tocando con Aquino, el matador. Moreno Martins. El matador es su apodo. El 8 digo. El otro apodo es Flecheiro. ¿Va a ver la Flecheiro? ¿Cómo va? ¿Y el la flecha? El flechero azul le dicen en Cruzeiro. Flecheiro. No, pero no solamente en Cruzeiro. Ah, no, entonces no, matador. Mira que entonces también tiene otra vara alta, Cerro tuvo a su matador. Sí. No sé Héctor Matador Núñez. Año de debut. ¿Y en qué equipo? El nuevo refuerzo de Cerro, Moreno Martins, Ariel Julián. No entré en ese detalle, Bruno. 2003 de uno. Pero es Moreno Martins. ¿A dónde le dicen matador en Bolivia? No sé. Porque en Brasil es Flecheiro azul. Él obtiene la nacionalidad brasileña. Porque ahí es donde me confundo. Yo no sé si la mamá o el papá. ¿Quién es lo que es brasileño? El papá. Ah, el papá es brasileño. Fue futbolista. Y la mamá es boliviana. Y nuestro amigo el brasileño es que se fue a Bolivia. Después de Oriente Petrolero, debutó en el 2003. Se fue a el Vitória de Brasil. Se fue al Cruzeiro. Bahía. Viene al norte, Vitória de Bahía. Sí. Aquel equipo de Tulio y compañía. 2005-2006. Después pasó ya al Cruzeiro. 2007-2008. Ahí ya era famoso. Ahí ya era... No, pero no fue campeón del Brasileirão luego con Cruzeiro. Pero vos sabés que hay una anécdota que yo siempre recuerdo. Y ahora más que él viene, uno recuerda más porque cuando Paraguay va con el Tata Martino y perdemos 4-2. La habíamos ganado a Brasil acá 2-0. ¿Verdad? Domingo. Miércoles Paraguay va y pierde 4-2. Y ahí Moreno Martins era sensación, año 2008. Por eso cuando decís 2007-2008, ya estaba en Cruzeiro. Y cuando volvemos en el vuelo con selección paraguaya, selección boliviana a Santa Cruz, hay un detalle increíble. ¿Cuál es el detalle increíble? Selección boliviana completa con Ronald Raldes, Lorgio Álvarez, todos. Chumacero no estaba. No, todavía no estaba. Clase común. Valdivieso. Clase común, Valdivieso estaba. Clase común. ¿Quién estaba en primera clase? El único. Moreno Martins. Primera clase. Y vos sabés que él se paraba y tenía salida el tipo de la cortinita y no se llevaba mucho con los compañeros, tipo que ñañazo ahí, Ronald Ralde, todo eso, que eran jugadores ya grandes, ¿entendés? Es que en esa Copa Libertadores del 2008, Moreno Martins fue uno de los dos goleadores de la Copa Libertadores. Y el otro, Salvador Cabañas. Ese año no fue. Por eso ese 2008 que vos estás diciendo. Claro, era figura de Bolivia, el niño mimado y viajaba en primera clase y el resto de los compañeros que ya eran consagrados también, Ronald Ralde y compañeros, fueron fútbol español, portugués, todo, viajaban en clase común. Ahí, fíjate cómo le comenzaron a mimar ya él y lo que está recordando Dani. 2008, ¿y cuál es el año que Cruzeiro juega con Cerro? 2007. Acá él estuvo en acá figura Cruzeiro 2007-2008. El repechaje. Con Torrente de técnico. Claro, que estaba Ramírez, que la rompió Ramírez, me acuerdo. Ya que después se va al Chelsea. Pero él pues tuvo otro ciclo después en el 2014 en Cruzeiro. ¿Cuándo fue campeón de Brasil? El Libertadores 2008 le metió a Cerro en la fase previa, me hace recordar, era azulgrana. Gracias, Rodolfo. Muy bien. ¿Pero en qué año fue campeón del Brasileirão con el Cruzeiro? Fue el primer futbolista boliviano en ser goleador de la Copa Libertadores edición 2008, dice, con 8 goles. Y bueno, y esa es la copa que él viajaba en primera clase con la selección y el resto
co-goleador. Por allá atrás. Con Salvador Cabañas. Pero lo que quiero ver acá, espera, en Palmarés vamos a ¿Cuándo ganó el Brasileirao? Campeonato, la Serie A ganó en el 2014 con el Cruzeiro. En el segundo periodo fue. Porque viste que él estuvo en el Cruzeiro entre 2007 y 2008. Después fue al Shakhtar Donetsk de Ucrania. 2008-2009. Y después se fue al Werder Bremen. 2009. De ahí se fue en el 2010 al Wigan de Inglaterra. Volvió al Shakhtar Donetsk 2010-2011. Después retornó a Brasil, fichó por Gremio. 2012-2013. 2013 Flamengo. Y después pasa a Cruzeiro otra vez. Y ahí es donde se consagra campeón del Brasileirão. Y de Cruzeiro se va al Changchun Yatai de China. Anda la pucha, mira, ¿dónde se fue? Del Changchun Yatai se fue al Wuhan. Wuhan Sali. Sí, donde empezó toda nuestra historia de... Y del Wuhan se fue al Xinchuan Everbright 2019-20 y de ahí vino al Cruzeiro y del Cruzeiro viene ahora a Cerro Porteño. Desde el 2020 que estaba en Cruzeiro. Él ganó la Europa League con el Shakhtar. Sí, no disputó la final justamente contra el Werder Bremen. Estuvo parte del plantel. ¿Sabe quién era el delantero de ese equipo de Shakhtar? ¿Quién? Luis Adriano. Mira esto. No, pero mira, la pucha. Sí, Europa League con el Shakhtar. Pero no fue en titular, te está y bueno, diciendo. Pero no jugó, ¿Qué relevancia? Pero para mí es más que Brasileirao que vos buscaste, te lo hiciste todo. No, la Europa League. Encima con el Werder Bremen. No sé. Es mucho más brasileño. 5 parejas y vos estás. ¿Quiere que te haga una lista de quiénes ganaron Brasileirao? No. Este 10 minutos con el Brasileirao. Atendé este detalle. El Shakhtar, no. Atendé este detalle. Encima con el Shakhtar, un equipo que no es tradicional de Europa, ¿verdad? Moreno Martins, que llegaría el jueves a Paraguay. Está ya cerrado. Ya dijimos, no muchas veces. Desde diciembre venimos diciendo. Vos sabés que es el quinto extranjero que jugó en la selección brasileña en sus categorías juveniles. A menudo es confundido por su apellido. En Bolivia es conocido como Marcelo Martins, mientras que en Brasil es conocido como Marcelo Moreno por su apellido materno. Y en Brasil el apellido de la mamá se usa. Sí, pero utilizan el apellido del brasileño. Claro, por eso te digo. Por eso te decía. Terrible son todos brasileños, será, por eso, para mí, de los dos apellidos es Martins. Martín y Liquidad. Porque él es el jugador a unos boliviano. ¿Cuánto le va a forzar a este Moreno? Martins. Ese es lo que es el tema. Porque con Jan luego ya va a forzar y más lo mitad. No. En estos momentos, tweet y atención, tweet de Marcelo Moreno Martins está tomando ahora sol. Bueno. Perana voy a contar más detalles de... Ariel, quédate mano para... Es el futbolista boliviano más caro de la historia. Fue tasado en el 2008. 14 millones de dólares. Monto que pagó el Shakhtar Donetsk por él. No, justamente el año de... A la gran pucha. El 2008. ¿A qué hora llegó Copa Libertadores aquel año, Daniel? 14 palos verdes, vamos a ver. Tenía gran equipo Cruzeiro. Yo me acuerdo, Ramírez la rompió también. Ramírez que fue al Chelsea después, salió de aquel equipo. Sí, hay que ver, porque la final fue Liga contra Fluminense. Ajá. Martins fue campeón de la Liga Europa UEFA 2008 con el Shakhtar y se convirtió en el primer futbolista boliviano en ganar un título europeo. Es el que vuelve ninguneaste a Federico. No jugó. A la poche, Roque tampoco jugó la final con el Bayern y siempre decimos Roque. No, pues Roque es Roque, y aparte Roque ya no es Roque. Roque, pero ya Roque ya no es Roque. No sé si me entiende. Demasiado bien, entiendo. En el 2009
Marcelo Moreno Martins se convirtió en el primer futbolista boliviano que jugaba la Bundesliga. Che, varios récords tiene este muchacho, ¿será? No, es Moco de Pavo el que está viniendo. Pero como jugador boliviano. Sí, no, Claro, o sea, estamos hablando de que él es polaco. No, me está hablando como si como es ahí Nelson Aedo en verde Bremen. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967, Ciudad del Este. Jorge Anísimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Otro producto más de la marca de embutidos número 1, la más rica, la que permanece en la mente y en el gusto de la gente. Ochi de Bresiner, sabrosísimos. Es una salchicha especial elaborada con carne ahumada de ternera y cerdo y condimentada con pimentón dulce. Es una especialidad de la gastronomía de Baviera, Alemania, y se sirven como acompañamientos de varios otros platos. Simplemente deliciosos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP, por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador de Paraguay. Fortín, República de la Caña. Atiendan otro detalle. Es el máximo goleador extranjero de la historia del Cruzeiro y el 37º máximo goleador de la historia del club, con 54 goles en 139 partidos. Máximo goleador extranjero del Cruzeiro. A nivel de selecciones, escuchá que Federico. Sí, con razón que él dijo que quiero salir con respeto, con... Que escribe esos posteos, los videos, ¿no? Ah, ahora estoy entendiendo, ¿no? Hay un arraigo muy importante ahí. A nivel de selecciones, vos lo que contabas la anécdota, Federico. Y él aparece ahí, sí. Es internacional absoluto de la selección boliviana de fútbol. Ha participado en 95 partidos y marcado 30 goles internacionales. De esta manera, es el segundo jugador con más partidos en la selección boliviana, solo por debajo del histórico ex capitán de la selección, Ronald Raldes. En el 2020 se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección boliviana, superando el récord que ostenta Joaquín Botero. ¿Se acuerdan de Joaquín Botero? No, hizo varios goles. Petacudo, así. Ese era fuerte. Ese morrudo. Claro, él giraba. Giraba y te pateaba como una... Giraba y pum, giraba. ¿En qué eliminatoria no hizo? No me acuerdo si fue en el primero de Arce o ahí ya fue solamente Pablo Escobar. No, yo creo que fue en esta del 4-2. Ahí él contra Martino. Sí. Atajó a Bobadilla, Botero, sí. Apareció es en esa. El máximo goleador boliviano y el tercer máximo goleador histórico de la eliminatoria sudamericana con 22 goles. Sí. A las puchas. Esa campaña de la Copa Libertadores de 2008, Dani, contra Boca en octavos. Sí, pierde los dos partidos. Quedó eliminado Cruzeiro, sí. Y atendé acá con esta Ariel, ya se... Poner la música de Cerro ya. Con esta delira Ariel. Atendé este dato, Ariel. A ver. Actualmente es el máximo goleador de las clasificatorias Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol del 2022, con 10 goles, por encima de Messi, Neymar, Suárez, Cavani y Falcao. Y te agrego, tiene más goles que toda la selección paraguaya de fútbol. Paraguay tiene 9 goles en la eliminatoria y él tiene 10.
qué golazo de media cancha está metiendo Cerro. Sinceramente hablando. ¿Verdad? Ninguna duda, sí. Pero fíjate que ya puede ser una política por lo que hablábamos hace rato de la crisis del fútbol paraguayo en el tema de las formativas, jugadores consolidados. Hay puestos donde vos sabés que no puedes experimentar. El arco y el 9, porque mira que es el segundo año consecutivo que Cerro trae un delantero que no necesitas googlear. Y que apunta, o sea, ¿no? Boselli tenía lo suyo. Acordate que ahora Moreno Martins. Antes Boselli le hizo una oferta a Prato. No por eso. También estaba en Brasil. Apunta experimentado, jerarquía, nombre. Y no tan veterano. No veterano, porque 34 años pide pero dentro. Sí. No, pero yo te digo por lo del centro delantero. O sea, sabes que a mí me da la sensación. ¿Se acuerdan ese torneo clausura que se jugó con Liguilla? O sea, el playoff. Donde veíamos que Cerro desaprovechaba. Se fue Churín en medio del torneo. Claro. Y le tocó la posibilidad al chico que ahora está en Guaraní, que venía de General Díaz. Sergio Vareiro, y termina jugando Morales más que él. No, era mucho más chiquito. Y acordate que era Ortigosa y Aedo eran los delanteros. Los dos se van dentro de todo mal. Y estaba Sergio Vareiro. O sea, Cerro apuntaba a eso y a mí me da la sensación que en ese 20, ya que ustedes hablaban. Y terminan jugando ambos, claro. Porque el famoso Poteo Ortigosa mirando el partido contra Olimpia. Mirando Vázquez, claro. O sea, yo creo que, ya que ustedes citaban cómo Arce es más que un técnico de primera, después de ese torneo, habrá dicho, espera, yo ya sé lo que me puede dar este equipo, se puede armar, pero hay algo que no se compra así a la vuelta de la esquina, que es el goleador. Entonces, el año pasado fue Boselli y este año Moreno Martins. O sea, de eso experimentaba, vamos a traerle de préstamo a Sergio Vareiro. No, hay un puesto donde Presi, tenés que poner, lo hicieron el año pasado con Boselli, me acuerdo cuando decía, ¿te acuerdas ese gol que le hizo a Barcelona en el Mundial de Clubes? Sí. Y ahora Moreno Martins Barça, con todo esto. Y a Cruzeiro, ¿no? Y jugadores que estuvieron últimamente en Brasil, ¿no? Porque Boselli había estado en Brasil. Jan vino de Brasil, Piri da Mota de Brasil. Ahora viene de Brasil Marcelo y antes vino Mateus. O sea, se nota que también, yo creo que el tema que hablamos, que Chiqui Arce está en la gestión de utilizar los contactos de allá también, porque está apuntando por paraguayos, argentinos y brasileños, bolivianos, pero siempre el mercado de Brasil y jugadores que tienen nombre. Pero hay una apuesta, un proyecto de dar más pasos a nivel internacional, porque el propio Chiqui Arce y todos ellos se habrán dado cuenta el año pasado que el equipo les faltaba la frase, el salto de calidad, para ser competitivo, porque entiendo que en los últimos años, después de mucho tiempo, el presidente Zapata está pelando la billetera. Porque, claro, y eso es lo que estamos hablando, porque una cosa es querer y otra cosa poder, porque podemos hacer una lista grande de 9 que vinieron a Cerro y que no tienen quizá el pasado, el currículum de esto, ¿verdad? De Boselli, Moreno. Nani. No. Es que no era. No, Nani anduvo bien en Cerro, hizo muchos goles, pero él no tenía el currículum de esto. No. Claro, él venía, ¿sabes qué? Se parecía más lo que, por ejemplo, ocurrió con la Ribey. Sí, pero esto no puedo decir lo de Boselli y lo de Moreno Martins. Media clase, este sí es un clase categórico. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web llamándonos. Hoy nuestras sucursales con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor. Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor shop. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Aposta online, ingresa a
Puntaposta.la. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. Aposta legal, aposta sin riesgos. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Cumplimos con todo. Con todos, Bruno. Nos vamos, señores. Gracias por la atención. Volvemos a las 19, ¿está bien? Nos vemos. Gracias. Impresionante. Gracias, Chan. Gracias, Ariel. Gracias, Federico. Se quedó, parece que todo anodado con el currículum de Morceno, Marcelo Moreno. Estaba viendo los goles que le había hecho a su futuro club. Mirá. No te vayas a reír. ¿Sabes qué dijo Paquetito? Le dijo un periodista que no. Otra cosa. Pasá en gol de Ariel. Sí. ¿Y por qué te reí de mí? Por malo. Pasale. Poné Morcelo, te voy a poner, por favor. Morcelo. Morcelo, bueno. Dale. Marcelo. Hoy cerrá con eso, por favor. Paquetito a petetito. Nos pasó, Wilson, este posteo de un colega de Belo Horizonte. Y esto está escrito 1401. 4 de febrero. ¿Está bien, verdad? 4 de febrero hoy. Ayer. De Radio Super Noticias. ¿Cómo? De Radio Super Noticias. Radio Super Noticias. 4 de febrero. El boliviano en esta tercera etapa con el conjunto. Ese es el nuevo, Nico, ¿verdad? El boliviano en esta tercera etapa con el conjunto celeste rechazó ofertas de Boca, Colo-Colo, América, con sueldos hasta 3 veces superiores a los del Cruzeiro. Moreno competirá en la Copa Libertadores con la camiseta de Cerro Porteño. ¿Está bien? Esta es la información. Y este periodista... Así se le conoce. Sí. Supongo que esto significa otra cosa en Brasil. ¿Por qué? Y